Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de Sudán del Sur. Es cierto que a priori podríamos pensar que es un país lejano, que no nos afecta a nuestros intereses, a nuestra seguridad europea y española en concreto, pero hay que pensar que ahí hay millones de personas que están sufriendo, millones de personas víctimas de la violencia, una violencia endémica, y muchísimas mujeres víctimas de agresiones sexuales permanentes a diario. Y por lo tanto también nos debe preocupar, aunque nada más sea desde el prisma, por supuesto, de la seguridad humana. Y para hablar de este país, es un país de África subsahariana, en el centro del África subsahariana, contamos con las grabaciones de dos periodistas que son los mejores expertos españoles en África, precisamente. El primero de ellos, Alberto Rojas, probablemente ustedes hayan leído sus crónicas últimamente en la prensa nacional, en los principales periódicos, sobre este país, sobre el Sudán del Sur, y también, muy importante, con Sabir Aldecoa, el considerado como el gran periodista africano por excelencia, que vive en Johannesburgo, en Sudáfrica, y que conoce perfectamente África porque no en vano ha participado, ha colaborado haciendo reportajes en más de 30 conflictos africanos. Finalmente, en el plató contamos con la presencia de tres grandísimos expertos que han hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí con nosotros, y vamos a comenzar con Alicia Cebada. Alicia, bienvenida. Alicia es profesora de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid, pero lo más importante para el programa, para lo que nos ocupa hoy en día, es que es la coordinadora de programas de la Fundación Mujeres para África, que hace una labor fantástica, una labor extraordinaria en el apoyo a la mujer africana para que evolucione socialmente y para que sea reconocido todos sus derechos como debe ser y como tienen en cualquier otra sociedad avanzada como puede ser la europea. Tenemos también con nosotros al teniente coronel Jesús Díaz Alcalde. Jesús, bienvenido. Muchas gracias. Jesús actualmente está destinado en uno de los puestos más importantes que puede estar destinado un militar en el extranjero, que es ni más ni menos que en la representación de España ante la Unión Europea en Bruselas. Como decimos, ha hecho un esfuerzo extraordinario por podernos acompañar hoy, porque conoce muy bien África, ha viajado por casi todos los países y ha escrito con profusión sobre todos los conflictos africanos y especialmente sobre Sudán y muy concretamente sobre Sudán del Sur. Finalmente tenemos ya un conocido de ustedes, al general de división Jesús Argumosa, que solamente por resumirlo, decir que ha trabajado siempre, toda su vida, en temas estratégicos, en los puestos más importantes dentro de las Fuerzas Armadas Españolas, y finalmente su último destino fue como director de ALEDE, la Escuela de Altos Estudios de la Defensa, dentro del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Mi general, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Pues vamos a comenzar ya. Y vamos a comenzar con usted, Jesús. ¿Cómo nos definiría usted un poco la situación que actualmente está viviendo Sudán del Sur? Después de esa independencia hemos de tener en cuenta que se calcula que pueden haber llegado a morir ya 50.000 personas víctimas de esta violencia. Estamos hablando de un país que parece que no tiene ningún futuro. ¿Cómo se ha podido degenerar la situación de esta manera? ¿Cómo se ha llegado a la situación actual y por qué exactamente? Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo creo que por resumir un poquito y por dar entrada a otras opiniones, ¿no? Yo creo que estamos ante la constatación de un fracaso de un proyecto nacional inexistente. Se crea o se funda un nuevo país en el año 2011 y vemos que 2 años después entra una guerra tremendamente cruenta. Tendremos oportunidad de hablar de muchas cosas, pero lo fundamental es que aquellos que llevaron a través de un movimiento rebelde el país a su independencia, también con matices, pero son ahora los encargados de traer la democracia. Y esto se ha visto que ha sido un rotundo fracaso, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es porque no hay no había proyecto nacional. Y ahora lo que estamos viendo es que como consecuencia de eso, la transformación de unos líderes rebeldes en presidente y vicepresidente de un país no ha resultado, ¿no? Y entonces ahora nos encontramos en el problema infinitamente más enconado, curiosamente, que antes de la independencia. ¿Y usted cómo lo vería, Alicia? ¿Cómo se ha podido degenerar la situación hasta llegar al punto actual, que parece ya de no de retorno, de tantas etnias enfrentadas entre sí, de tantos odios enquistados? ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación tan terrible? Bueno, yo creo que está muy bien explicado ese tema en el informe que se elaboró por parte de una comisión de investigación de la Unión Africana sobre la situación en Sudán del Sur.
Y ahí un poco se señala la culpabilidad de la comunidad internacional, en concreto de los países que impulsaron la independencia del Sudán del Sur y que apoyaron, y que luego se supone también que estaban detrás del proceso de construcción de Estado, porque lo que se hizo fue crear un Estado nuevo, y todo eso conlleva, por supuesto, la construcción también de todas las infraestructuras estatales, ¿no? Entonces, en primer lugar, se ha diagnosticado que esas estructuras, instituciones, han sido fallidas. El proceso de construcción de Estado ha sido un proceso fallido. No había instituciones capaces de resolver los conflictos, no se ha hecho justicia. O sea, en Sudán del Sur se han ido reeditando conflictos a lo largo de los años, y una de las notas comunes ha sido la impunidad. Ha habido crímenes graves, sistemáticos, en el contexto de todos esos conflictos, y nunca se ha hecho justicia. Y entonces ahora una de las claves precisamente de la situación actual es si realmente se va a hacer justicia por lo que está pasando ahora en Sudán del Sur. Y yo creo que ahí está porque ha pasado en otros escenarios, también lo hemos visto en Mali, ¿no? Que la impunidad lleva a que resurja el conflicto con el paso de los años. Entonces, eso es fundamental. Claro. Bueno, pues vamos a ver ahora lo que nos comentaron al respecto, tanto Xavier como Alberto. Bueno, Sudán del Sur es un país que lamentablemente ha perdido, diría, la esperanza. Cuando estuve allí en el referéndum en 2011, el día de la independencia, recuerdo ver a gente llorar de alegría, exsoldados que llevan toda la vida peleándose y matándose en el bosque, llorar de felicidad porque parecía que era un país que era el principio, por primera vez era el principio de algo. Y de nuevo está en la guerra, de nuevo está el conflicto latente, y es lamentablemente una continuación de esos años de guerra, ¿no? Antes el enemigo era el norte, Sudán, cuando se partió en Sudán del Sur, pero no deja de tener una relación, porque son todas esas personas que han estado luchando durante tanto tiempo, del día a la mañana casi se convirtieron en demócratas, en líderes del país, y eso tiene mal encaje. Cuando, por ejemplo, Salva Kiir, el presidente, y Riek Machar, el vicepresidente, se pelean, no lo ven como una confrontación democrática o política, sino como un símbolo incluso de amenaza o de insubordinación, y es lo que deriva en este conflicto que tenemos hoy, ¿no? En una mal encaje de soldados, de rebeldes, en una democracia de cristal. Pues ahora mismo hay un conflicto civil en algunas partes del país, no en todas, pero sí que ha acabado afectando de una manera indirecta a todo el territorio, en el cual las principales etnias, las mayoritarias podríamos decir, la del presidente Dinka, Salva Kiir, y la de Riek Machar, que es la etnia Nuer, están enfrentadas, y están enfrentadas fundamentalmente por el poder. Eso lleva pasando no desde la independencia, lleva pasando desde mucho antes. Ya en la guerra con el norte había sus diferencias, incluso enfrentamientos abiertos entre ambas etnias, con lo cual lo que está pasando ahora no deja de ser una prolongación de lo que ya sucedía antiguamente entre ellos. Pues finalmente, mi general, yo le quería preguntar, esto desde luego viene de una pugna que había tenido con el resto de Sudán, podríamos llamar ahora el Sudán del Norte, Sudán, el que se quería independizar este sur desde hacía por lo menos 50 años, esto viene desde los años 50, es decir, está muy enquistado, era una situación que estaba abocada probablemente a que degenerara de la manera que lo ha hecho, pero ¿cuál es hoy en día, cree usted, la relación con ese Sudán, con el resto del norte? Hay todavía muchas cuestiones por resolver, la repartición del petróleo, todavía hay territorios que reivindican las dos partes. ¿Cómo ve usted esa relación hoy en día y qué nos podría contar un poco también del contexto histórico de esta relación con Sudán? Bueno, bien, primero tenemos que hablar que estamos en África. África es un sitio donde, como todos sabemos, pues los parámetros de medida son distintos de los europeos, ¿no? Efectivamente, llevamos ya 60 años desde que Sudán se declaró independiente. Luego ya apareció el Sudán del Sur, hace mucho menos, pero yo creo que lo importante aquí, en este teatro de África, casi el cono de África, estamos en una zona de muchas zonas tribales, donde han estado por los siglos de los siglos luchando entre sí, no han sabido encontrar su aproximación, ¿no? Pero quizás yo creo que la comunidad internacional ha tenido
se ha esforzado mucho en crear una paz y una estabilidad en esta zona, pero no ha podido, quizás porque no ha tenido el control suficiente. Me explico. Efectivamente, ha habido varias resoluciones de la ONU, se ha creado la UNMIS, que está funcionando, pero el control del presidente, del vicepresidente y de toda la institución que se quería edificar, que no se edificó todavía, ha sido ínfimo. Como decía antes Alicia, se han cometido todo tipo de atrocidades. ¿Quién tiene la culpa? Es muy difícil decirlo. Lo que sí es cierto es que los países próximos, especialmente Etiopía, especialmente Uganda o Kenia, o el Sudán del Norte, han estado queriendo pues ejercer presión para que este nuevo país tuviera realmente la estructura de Estado, pero no la ha conseguido. Ya hemos visto que desde el año 13 está en guerra civil, ¿no? Pero yo sigo afirmando que quizás nos falta un poco a la comunidad internacional aproximarnos más al problema. Hay que juzgarlos con otros parámetros a este mundo de África y quizás todavía no hemos llegado a encontrar el camino. Pienso que posteriormente hablaremos de por dónde podríamos encontrar alguna solución, ¿no? Pero Jesús, hablaba el general de que hay países, que incluso Sudán, el Sudán del Norte, por así llamarle, para distinguirlo, que podrían haber hecho esfuerzos para haber sacado a Sudán del Sur de este estado y realmente consolidarlo como un país democrático y un país avanzado. Pero hay quien cree que ha sido todo lo contrario en el caso de Sudán, que Sudán en realidad lo que tiene es interés en que Sudán del Sur siga en la situación en la que está, para de esa manera que no llegue a consolidarse como ese tal estado, y entre otras cosas porque es el que tiene prácticamente todo el petróleo del antiguo Sudán, con lo cual le viene bien el que exista esa inestabilidad, para seguir un poco primando sobre ese conjunto de los dos territorios. ¿Cree usted que es así? Y al mismo tiempo nos podría también un poco relatar cuál fue esa animadversión permanente que ha habido entre estas de Sudán y Sudán del Sur que haya degenerado en la situación actual. Bueno, yo creo que creo que todos vamos a volver a lo mismo, ¿no? O sea, la falta de un Estado, la falta de un proyecto, la falta de impartir justicia, no solamente con el conflicto actual, sino con el anterior, resarcir a las víctimas. O sea, son muchas cosas que cualquiera puede entender desde nuestra Europa lo que supone construir un Estado. Y esto no ha existido en Sudán del Sur. Celebramos toda su independencia, pero no ha existido, ¿no? Y también es verdad que ha estado 50 años, aunque interrumpidos por una pequeña tregua en los 70, marcado por una guerra contra su vecino del norte, ¿no? Porque podríamos ahora Sudán y Sudán del Sur, ¿no? Y esto deja mucha huella, o sea, deja mucho lastre para construir unas relaciones que desde el 2011 aquí no se han construido tampoco, ¿no? Y verdad que después asistimos a la independencia de Sudán del Sur sin definir las fronteras. O sea, es tremendamente curioso que no están definidas internacionalmente porque todavía hay un litigio con Sudán. Y después con el factor del petróleo como base fundamental de un litigio. Se queda efectivamente, como ha dicho, la Sudán del Sur se queda con más del 90% del petróleo que antes era de Sudán, pero totalmente dependiente de Sudán, porque necesita del oleoducto para sacar a través de territorio sudanés el petróleo. Esto crea una dependencia absoluta, que todavía se mantiene, porque no tiene otra forma de sacarlo. Pero después, cuando salta a la palestra un país como Sudán del Sur, que yo soy de los que cree que la única solución era la independencia, porque ya estaba demasiado enconado y no habían tenido un pasado que justificara el país como tal, pero después empiezan ya a jugar otros factores regionales, ¿no? Entonces sí que entra aliarse por parte de países como Kenia, porque se puede sacar también el petróleo por la zona de Kenia. Entonces, lo que refería de la animadversión que se tienen, las acusaciones mutuas de estar alimentando los grupos rebeldes en cada uno de los dos lados, es una consecuencia de un larguísimo conflicto y de ahora saber, por un lado, que también Sudán necesita de la estabilidad de Sudán del Sur. A nadie le puede convenir que su vecino del sur esté tan desestructurado como está ahora. Y por el otro lado también mantener una hegemonía que Sudán ha tenido mucha en esa región desde la independencia, ¿no? Pues esto fue lo que nos contaron también Xavier Aldecoa y Alberto Rojas sobre este tema en concreto. Sí, hay reivindicaciones territoriales, sobre todo en la zona fronteriza, en la zona de Bentiu, en la zona de Abyei. Son territorios que quedaron entre los dos países un poco sin una
decisión formal sobre qué iba a ser de ellos, si se quedaban en el norte, si iban a pasar al sur. Son mayoritariamente de etnias negras, o sea, de etnias nilóticas, que son, como sabes, la gran mayoría de los que componen Sudán del Sur también son cristianos, a diferencia de las tribus del norte, que son musulmanas, y sin embargo quedaron en tierra de nadie. Se me ocurren, por ejemplo, los Nuba, esta etnia fotografiada por Leni Riefenstahl, la famosa directora alemana. Pues esta gente ha ido yendo hacia el sur a refugiarse en la parte de Yida, justo en la frontera, porque sigue habiendo conflictos, sigue habiendo ataques entre ambos, entre grupos rebeldes procedentes de esa etnia del sur y el ejército del norte. También hay un problema con el petróleo, por supuesto. Sudán del Sur tiene la gran mayoría de yacimientos, pero tiene esos yacimientos, ese petróleo, tiene que atravesar el norte, porque el único oleoducto por el que puede salir hacia Port Sudán atraviesa el territorio del norte, con lo cual ellos... Siempre ha habido un conflicto entre qué porcentaje de beneficio tenían que repartirse entre el norte y el sur. Bueno, Sudán siempre ha jugado la ambivalencia en su relación con Sudán del Sur desde la independencia, a la vez que dice que no quiere inmiscuirse en los asuntos de Sudán del Sur. Tiene, lógicamente, ahí una cuestión de confrontación en la frontera, que aún está del todo definida, en una zona que es petrolera. Pero Sudán, además, también bajo mano apoya a los rebeldes, a la resistencia, por una cuestión de cuanto más desestabilizado esté el país, Sudán del Sur, más beneficio puede sacar, porque no tiene pues tanto control Sudán del Sur sobre sus recursos petrolíferos. Así que Sudán siempre ha jugado este juego un poco ambivalente, no solo respecto a Sudán del Sur, respecto a todos los países de alrededor, pero en este caso de una manera concreta, porque no dejan de ser una parte dolorosa de su historia. No les gustó en absoluto que Sudán del Sur se separara, con el apoyo además de Occidente o de China. Vamos a ver otro aspecto muy importante, Alicia, que es el de las misiones internacionales. Sobre todo porque tiene un componente también humanitario destacado. Hay 3 misiones entre Sudán y Sudán del Sur. Estaríamos hablando la asistente en Darfur, que luego hablaremos de Darfur, la que existe en Abyei, en ese territorio todavía que queda por definir exactamente a quién pertenece, y finalmente la propia de Sudán del Sur. 3 misiones lideradas por Naciones Unidas, con aportaciones básicamente de países africanos, pero también de otros países del mundo. Pero estas misiones son realmente eficaces. Creo que han sido eficaces, sobre todo porque hay acusaciones de que incluso han llevado enfermedades que allí no existían en esa zona, que ha habido muchos abusos por parte de los participantes de estas misiones con respecto hacia la población civil, especialmente hacia las mujeres. ¿Cómo ve usted la eficacia realmente de estas misiones, que cuestan mucho dinero a Naciones Unidas? Estamos hablando de casi 60.000 personas, entre militares, policías, personal civil. ¿Realmente eso tiene una eficacia, o sería mejor invertir todo eso en ayuda humanitaria de modo mucho más directo? Bueno, en concreto UNMIS, que lo conozco un poco más, yo creo que ha hecho una labor fundamental. O sea, hay que tener en cuenta que en estos momentos puede haber más de 75.000 personas refugiadas en las sedes de UNMIS en Sudán del Sur, ¿no? Es una misión que está además liderada por una mujer. Es una de las pocas misiones de Naciones Unidas a cuyo frente hay una mujer, creo además que es de nacionalidad noruega. Y yo creo que ha sido muy valiente, porque desde el principio, digamos desde que estalló el conflicto en diciembre de 2013, ella manifestó que Naciones Unidas estaba ahí para quedarse y que se iba a proteger a la población civil por encima de todo. Entonces, a partir de ahí ha habido una renovación de los mandatos de UNMIS y una ampliación de esos mandatos con el objetivo de proteger a la población civil. También ha sido muy importante el componente de la misión que tiene que ver con los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, porque se han elaborado informes que han difundido información sobre lo que estaba pasando sobre el terreno en relación con las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que se estaban cometiendo por unos y por otros, ¿no? Entonces sí, estas misiones cuestan muchísimo dinero. En algunos casos puede haber abusos sobre la población civil, pero yo creo que
que también son necesarias. Es decir, yo, por ejemplo, en el caso de UNMISS, pienso en todos esos... Bueno, también ha sido objeto de ataques. Creo que en 3 ocasiones se ha atacado directamente a la misión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es necesario que estén en estos escenarios, ¿no? Y con esas misiones robustas, sobre la base del capítulo 7, que tengan la posibilidad de hacer uso de la fuerza y con un objetivo que sea, en este caso, el de la protección de la población civil. Yo creo que tiene que haber algo así. Pues esto es lo que nos decían a este respecto tanto Alberto como Xavier de este tema tan importante sobre las operaciones de paz llevadas a cabo por Naciones Unidas en este escenario de Sudán del Sur. Sobre el terreno te da la sensación de que Sudán del Sur no existe. Es una ficción. Cada zona, cada área tiene sus commissioners, sus jefes tribales, digamos, y por ejemplo, si tú vas a una zona Shilluk, ellos la llaman Shilluk Land. No es Sudán del Sur. Ellos pueden o no considerarse sursudaneses, pero lo que sí son seguros son Shilluk, o son Nuer, o son Dinkas. Ese tribalismo está por encima del Estado. Eso es lo que creo que al final favorece el Estado fallido, que nadie crea en eso, en el Estado. Se reparten el poder, el presupuesto del Estado, y ese presupuesto va sobre todo destinado a la etnia que lo maneja. No se reparte entre todas, no se reparte en todo el territorio. De ahí viene la queja, de ahí viene la guerra civil, entre los que quieren acceder a esos puestos de poder para tener ese dinero y los que lo ostentan, claro. Bueno, Sudán del Sur es un país muy complicado a nivel histórico, a nivel de situación de conflicto, pero también a nivel de infraestructuras. Es un país que es más grande que Francia y tiene más o menos ahora mismo 100 kilómetros de carreteras asfaltadas. Eso genera unas complicaciones a nivel de ayuda humanitaria. Es el país más caro del mundo para distribuir ayuda humanitaria, porque además tiene momentos del año donde hay unas lluvias torrenciales que imposibilitan los caminos de tierra, y esto afecta también a las misiones de pacificación o militares, si se quiere. La historia no es demasiado benévola tampoco con las soluciones que generan estas misiones externas. Con todas estas dificultades intento explicarlas para que se vea la dificultad de trabajar en una zona, además con 200 etnias diferentes. Sudán del Sur no es uniforme ni siquiera en las etnias que hay muchísimos combates o animosidades que vienen de largo de la historia, pero sí que es verdad que el resultado final no ha mejorado demasiado. Estas misiones externas no han pacificado el país, no están consiguiendo que la gente no muera de hambre. Por tanto, hay muchas cosas a mejorar, muchas cosas que no se están haciendo bien, eso es indiscutible. Pues mi general, le quería preguntar ahora a usted, esto que estamos viendo en Sudán del Sur, esta falta de integración entre etnias, culturas, religiones, porque estamos hablando de que se calcula que hay al menos 50 subgrupos étnicos perfectamente diferenciados, a quien habla incluso hasta de 200. ¿Esto puede tener una lectura de lo complejo que es en África el que se produzca esa integración, teniendo en cuenta que hubo una descolonización que no tuvo para nada, valoró esas diferenciaciones étnicas, culturales, que en algunos casos eran con enfrentamientos que provenían de siglos, y esto puede tener repercusiones en otras partes de África, que esto se valore como un ejemplo de un fracaso precisamente de esa integración? Efectivamente puede ser algo de eso, pero yo antes, continuando un poco con lo que decía, con un pequeño inciso del problema de las misiones. Efectivamente, en África ahora mismo hay 9 misiones de las 16 de Naciones Unidas, y se consumen, creo que el 76% del personal. O sea, si hay 107.000 personas ahora mismo trabajando en misiones, 76.000 están en África, ¿no? Y precisamente en esta zona de los Grandes Lagos y del Valle del Nilo es donde más problemas tenemos. Ahí está el Congo, que está también fronterizo, está la República Centroafricana, está Darfur, está Abyei, como has dicho, y UNMISS, ¿no? Entonces, uno de los problemas que aquí sale es el tema de la repartición de África. Como has dicho, como ha dicho el moderador, en los años final del siglo XIX la repartición ha sido fronteras, tiralíneas, y esto ha roto pues muchas comunidades. Ha repartido comunidades que tenían su propio territorio de influencia. Luego nos hemos metido y las hemos roto. El caso, por ejemplo, de la etnia
la que tenemos aquí, los dos primeros, al-Nuer y Iraquía, ¿no? en Sudán del Sur. Hay otros ejemplos en África. Por ejemplo, tenemos en Guinea Ecuatorial, está la etnia Fang y la etnia Bubi, y aparte otras etnias, ¿no? Pero estas son las más importantes. Una de ellas es la que estaba controlando. De alguna forma, no digo que sea ejemplo, pero está haciéndose así. Entonces, ¿qué hay ahora en los pueblos que tú dices, o que dice el moderador de Sudán del Sur? 50 etnias o lo que sea. Están totalmente sin regular, no están controladas, no hay Estado. Y esto está provocando que cada una, el otro día, este mes de abril, hemos visto luchas entre la zona de Gambela, entre Etiopía y Sudán del Sur, ¿no? No, el gobierno no tiene capacidad para controlarlo, ni el gobierno ni la UNMIS. No tiene. UNMIS son 12.500 militares y 1.000 y pico policías. No pueden controlar un territorio que son 600.000 y pico kilómetros cuadrados. Esto es un problema grave. Es un problema que ya lo vimos en otras misiones. Para que nos hagamos una idea, tan grande como España, más grande que España. Entonces esto es un tema, pues cómo vamos a pensar que 12.500 personas van a controlar un territorio de 600 y pico mil kilómetros cuadrados. Imposible, ¿no? Entonces esto al final repercute en lo que decía Alicia, de la cantidad de violaciones de derechos humanos, de injusticia, de catástrofes que están provocando, de matanzas, de niños que entran efectivamente donde están las bases de Naciones Unidas y las saquean y las sacan y las matan. Esto es un tema que había que reconducirlo. Yo quiero dar otra vez lo que antes comentaba, de que falta el control de este territorio, que en este caso tiene que estar más implicado Naciones Unidas. Me decir, no, es claro, 12.500 personas, bien, en el Congo hay 18.000. Lo que había que buscar es la fórmula de que Naciones Unidas, junto con los países regionales, ahí está la IGAD, que es la que tiene que dar, de hecho está trabajando mucho, pero estamos hablando ahora de que en el futuro es importante de que en las zonas regionales participen los líderes regionales. Aquí ahora están participando muy poco. Han estado efectivamente en la toma de postura del presidente y el vicepresidente, allá en el acuerdo del año pasado de agosto y ahora de esta primavera, y están esperando que llegue el vicepresidente, pero no son capaces de articular a esos dos, presidente y vicepresidente, para que sean hombres de Estado. Eso tiene que haber alguien que exija. De hecho, hay una comisión de verificación y vigilancia, pero no tiene capacidad. Lo pilota ahora, me parece que es un expresidente de Mugabe, de Botswana, ese Fatus Magoe, y esto yo creo que quizás es lo que más hay que ejercer ahora mismo en África. En África conviene mucho que haya un control del territorio y de las etnias, porque las etnias, yo que he estado en África, también ha dicho Jesús, lo que sí he visto que allí lo que prima sobre todo es la fuerza en términos de que si tienes la fuerza, el nativo pues te hace caso. Ahora, si tú no le exhibes la fuerza, pues se te descompone y articula, pues hace las matanzas o las atrocidades que no puedes pensar luego. Repito lo que antes decía, en este mundo de las etnias convenía que alguien sacar la autoridad adecuada que ejerza la fuerza, entre comillas, adecuadamente, ¿no? Por supuesto que no busco una fuerza, ¿no? De forma progresiva, ¿no? Sí, ¿puedo decir algo? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Además, quería añadir que yo creo que en el caso de Sudán del Sur, y hay muchos analistas que apuntan a esto, el conflicto no es originariamente un conflicto étnico. El conflicto en Sudán del Sur es un conflicto de poder. Y entonces luego se utilizan argumentos étnicos y claro, cada líder mueve a su comunidad. Y entonces eso hace que un conflicto que en principio es político, por la inadecuación de las instituciones, es decir, en Sudán del Sur el presidente tenía poder para echar al vicepresidente y a la mitad del gobierno. Entonces todo eso desencadena el conflicto, la crisis que ahora está sufriendo la población, ¿no? Entonces, si efectivamente se refuerza las instituciones, se hace una buena gobernanza democrática que controle el territorio, como dice el general, entonces se pueden evitar y se pueden prevenir este tipo de conflictos étnicos. Lo vimos en Kenia también, cuando se produce la crisis de 2007, luego en las siguientes elecciones hay un problema parecido y no surge el conflicto. No surge el conflicto, ¿por qué? Porque se habían creado instituciones
para resolver ese conflicto. Entonces ya no deriva de nuevo en una crisis étnica, que es política y que deriva en un conflicto étnico, ¿no? Entonces las instituciones que son fundamentales. Claro, yo también apuntaría aquí, casi reforzando todo lo que han dicho, ¿no? Porque, por un lado, me gustaría volver a subrayar una cosa que ha dicho Alicia. UNMIS nace justo el día que se declara la independencia de Sudán del Sur. Que estamos hablando del 9 de julio del 2011. Y nace con un propósito absolutamente distinto al que tiene ahora, que era ayudar a un nuevo Estado a tener instituciones. Al fin y al cabo, teníamos a un 98% de la población de Sudán del Sur que quería ser independiente, llegar a la independencia, y esa era la misión de UNMIS. De repente se encuentra con una guerra civil tan solo 2 años después, y Naciones Unidas articula nuevos mandatos para proteger a la población, ¿no? Y es verdad que está recibiendo muchas críticas porque ha habido incluso, también lo apuntaba el general, que han entrado en febrero, hace muy poco, en Malakal, entraron dentro de la sede de la misión, y murieron 25 personas en un enfrentamiento étnico, pero una vez más con un respaldo por parte de, al menos supuestamente, del grupo del ejército de Sudán del Sur, ¿no? Y después hay una cosa, y por eso es cierto que UNMIS siempre está intentando mejorar la protección de los civiles, se ha convertido en la primera prioridad, pero lo hemos citado por encima, pero que estamos hablando de, aparte de 50.000 muertos, incluso hay horquillas que se abren hasta 300.000, estamos hablando de más de 2 millones de personas refugiadas o desplazadas dentro del país, ¿no? Que han tenido que huir del país o que viven dentro del país fuera de sus hogares, ¿no? Y se suceden cosas como es la primera vez que Naciones Unidas, a través de una de sus misiones, tiene que alojar en sus propias sedes a tantos refugiados. Se hablaba de 60.000 ahora, pero llegaron a ser 200.000. Personas que no solamente tenías que protegerles, sino que darles de vivir. Y curiosamente, las bases de Naciones Unidas convertidas en el único sitio que era refugio, en cierto modo, para ellos. Pero se está hablando incluso de que pueden vivir ahora mismo de esa ayuda directa de Naciones Unidas más de 150.000 personas refugiados en esas bases. Eso no es nada en comparación con si lo vemos en la perspectiva de los 2.300.000 que hay en total, ¿no? Pero es muy simbólico. Tiene que haber una presencia de la comunidad internacional que ofrezca esa protección, aunque sea un grupo reducido. A lo mejor deberíamos citar, Jesús, que esto viene sobre todo la intensificación de la violencia, que nunca había cesado a partir del año 2013, cuando el presidente Salva Kiir acusa al vicepresidente Machar de un golpe de Estado, y a partir de ahí es cuando empiezan ya los choques interétnicos que no han cesado hasta ahora. Eso, y después lo que se ha citado, ¿no? Yo creo que deberíamos desterrar de que las etnias, razas, ni en África ni en ningún otro país tienen el ADN la conflictividad. Esto no es así, o sea, se puede llegar a que unas etnias terminen conviviendo, porque así se construyen los países. Cuando tú consigues que todo el mundo se sienta de un proyecto inclusivo, un proyecto nacional inclusivo, al final no acuden a reivindicar por las armas lo que está ocurriendo en Sudán del Sur. Porque además, efectivamente, lo que sí se tiende es desde los propios instituciones del Estado a instigar el conflicto étnico. Lo ha dicho Paloma Alicia y el general. O sea, no había ese trasfondo de lucha entre los Nuer y los Dinka, porque todos habían luchado contra el enemigo del norte para ser independientes. Pero se ha conseguido que ahora sea el síntoma más claro del conflicto. Los Nuer de Machar contra los Dinka del presidente Salva Kiir, ¿no? Y esto lo han utilizado para que al final, eso que también desde aquí es muy difícil de entender, una lucha por el poder y por el control de los recursos, es así, y después a partir de ahí se puede instigar lo demás. Se aprovecha la etnia, la religión. Claro, es verdad que no ha habido, que no ha habido, por terminar, o sea, no ha habido una unión, no se ha trabajado para unir no solo a los Nuer, a los Dinka, a los Silu, no se han unido en Sudán del Sur, pero es que tampoco se ha intentado. O sea, tampoco se ha hecho un proyecto nacional, y sobre todo a partir de 2011, que nació con una esperanza atroz en la población, para construirlo, ¿no? En 2013 una guerra civil. Bueno, yo creo que lo que estamos ahora viendo son las cicatrices abiertas de heridas antiguas. Y cuando digo antiguas no solo me refiero que también a la época de la colonización y una mala descolonización, es que nos podemos ir mucho más atrás. De hecho, hace miles de años, en toda la zona del Valle del Nilo, la palabra sudanés era sinónimo de esclavo. Así que el expolio o el abuso
viene de muchísimo tiempo, ese rencor, porque sudaneses se referían sobre todo a los negros que venían de lo que es ahora Sudán del Sur. Así que ese rencor aún se ve. Esa mala descolonización, por supuesto, después vino lo que eran los turcomanos también, el imperio egipcio, y se ahondaron aún más en las diferencias. Un norte de Sudán que tenía muchísimos más derechos y estaba mucho más desarrollado que el sur, en el que pues estaban los que estaban poco educados y estaban olvidados, y después los británicos, cuando vienen, ahondan aún más en esta injusticia, ¿no? Así que la situación de Sudán del Sur bebe de todas esas injusticias también. Todas esas cuestiones históricas tienen un peso ahora. Y también, como decías, la cuestión tribal, la cuestión de que haya 200 etnias diferentes que llevan también mucho tiempo peleándose por cuestiones quizás, si queremos, más triviales, como por ejemplo el control de los pozos o peleas por robos de ganado y de mujeres. Y estas peleas que antes se dirimían pues con flechas o con piedras, ahora el problema es que están todos muy armados. Es un país donde han enviado y vendido grandes cantidades de armas porque llevan años y años de guerra, así que esas luchas, digamos, tribales, que antes se dirimían con flechas, como decía, ahora se dirimen con Kalashnikov, y por tanto el conflicto y las muertes son exponencialmente mucho mayores. Pues ahora iba a seguir con usted, Jesús, hablando de Darfur. Usted, que también lo conoce muy bien, que ha escrito muchísimo sobre este conflicto que sigue vivo. Un conflicto que sé que usted está preparando para seguir investigando y ofreciéndole al público el drama que se sigue viviendo en esta parte de Sudán, en la parte más occidental de Sudán. En su momento 300.000 muertos, y a nadie le preocupó de la comunidad internacional. Es más, no querían ni llevar fuerzas militares, ni siquiera helicópteros, porque decía que se desgastaban mucho con las partículas tan finas de la arena que existía allí, en el polvo en el ambiente, los motores. Estamos hablando de cientos de miles de refugiados que todavía hay, de desplazados que todavía hay actualmente, de unas milicias Janjaweed, esos locos a caballo, que siguen siendo utilizados por el gobierno de Jartum, el gobierno de Al-Bashir, para actuar contra los locales. ¿Cómo puede seguir ese conflicto vivo y que nadie sepamos nada actualmente de Darfur? Pues porque pensamos, yo creo que centramos la mirada cuando atendemos a una crisis tremenda y auténticas matanzas, pero somos muy volátiles a la hora de que se mantenga en nuestra mente, ¿no? Porque seguramente nuestra vida cotidiana pues al final nos hace centrarnos en otros temas. Pero es cierto que desde luego habría que, como yo digo muchas veces, abrir el foco, ¿no? No solamente mirar lo que nos está ocurriendo a nosotros, ni siquiera a Europa, sino mirar lo que ocurre en África, porque al fin y al cabo todo tiene una influencia unos en los otros, ¿no? Y por eso es muy interesante los periodistas que hoy tenemos, a Alberto y a Xavier, que nos cuenten desde allí historias que nos parecen muy lejanas, pero que son tremendamente lejanas. Y efectivamente en el 2003, que fue cuando yo empecé a mirar a Sudán, y te encontrabas este conflicto de Darfur, una zona que tiene mucho paralelismo con Sudán del Sur. De hecho, ellos al final reivindican por las armas para parecerse, los rebeldes de Darfur, para parecerse a los de Sudán del Sur, porque veían que de otra forma no lo conseguían. Es muy desgraciado decir esto, pero fue así. Se crean unos movimientos rebeldes en los que hay una reacción tremenda por parte del gobierno de Sudán, evidentemente nunca confesada. Nunca confesada, pero es cuando están los Janjaweed y se produce. Y es verdad que durante estos 13 años ya de conflicto en Darfur, en el que acabamos de asistir a un referéndum que bueno, conoceremos los resultados, pero nadie apuesta nada por él, porque ya Estados Unidos ha dicho que no es representativo, Naciones Unidas también lo ha dicho. Y entonces la cuestión es que si vamos dejando conflictos sin solventar en muchas partes del mundo, que otras cosas más importantes, o porque nos tocan de una forma más cerca, nos hacen volver a quitar el foco. Pero yo el mismo que reclamo para Sudán del Sur es para Darfur. Los índices de violencia no son ni parecidos a los que había en el 2003, pero se mantienen, y aún así todavía no hay una solución para en principio no estamos en el mismo caso de Sudán del Sur, pero sí para atender a la autonomía que piden en Darfur, ¿no? Mi general, ¿no somos un poco hipócritas en este mundo occidental que muchas tanto presumimos de esto de valores universales y eternos, que en realidad no son tan universales, que, como estamos viendo en el caso de Darfur, cuando queremos o no hay otro escenario más importante nos preocupa? Es el año 2003, como bien decía Jesús,
de repente surge Irak, parece que ya, y también se incrementa la violencia mucho en Afganistán, parece que de repente Darfur desaparece, como tantos otros conflictos que ahora mismo hay en África que nos pasan desapercibidos, incluso el drama con Boko Haram en Nigeria, incluso Somalia, que todavía nos llega alguna noticia de vez en cuando, pero tenemos la República Democrática del Congo, gran abandonada, o tenemos incluso la República Centroafricana. ¿No estamos despreciando conflictos que nos deberían preocupar muchísimo más a este mundo occidental? Sí, los tiros van por ahí, ¿no? Creo que esto funciona a base de intereses. Hay intereses estratégicos de los países y la sociedad pues le vendes dónde está el... Acordémonos de lo que pasó en Somalia cuando apareció el helicóptero derribado, ¿no? Es cierto que por ejemplo, cuando ahora han aparecido los sucesos de París y de Bélgica, todas las informaciones rápidamente se enfocaron en días y días. Aparece un derribo, un accidente o una catástrofe en Beirut y aparece una página en un día medio con 3 frases, ¿no? ¿Eso a qué es debido? Pues es debido a la propia, yo creo, a la sociedad internacional. ¿Qué es lo que prima? Pues los intereses de los grandes, ¿no? Antes hablaba Alicia de las misiones. Las misiones de Naciones Unidas, que ahora son 16 creo, pero están muy priorizadas. Las de África ni se las mira, o se las mira muy poco, ¿no? Que ha habido 50.000 muertos en Sudán del Sur, apenas aparece en un párrafo, ¿no? ¿Esto a qué es debido? Quizás a la propia dinámica de la comunidad internacional. Los intereses nacionales, ¿dónde van? Pues habitualmente van detrás de la energía, de los recursos. En el caso de Sudán del Sur, ahí tenemos el petróleo, efectivamente, y está muy metido China. China es la que realmente ha promocionado y ya está dando dinero para que se construya, por si es que quieren, este otro oleoducto que va hacia Kenia, ¿no? Hacia Lamu. De Kenia. Hacia Lamu. Pero lo cierto es que yo creo que estamos jugando muchas veces con un doble rasero, no sé si la palabra vale, ¿no? En aquellos lugares donde la comunidad internacional, aquellos grandes poderes tienen intereses, eso te vas inmediatamente e intentas solucionarlo. Pero en aquellos lugares donde el pueblo, como aquí estamos viendo en África es el continente olvidado desde hace muchos años, ¿no? Y estamos sacando todos los recursos de África. 30 millones de kilómetros cuadrados, 1.100 millones de habitantes en el año 2050, se saben 2000, pero ¿qué es lo que ha hecho Occidente con África? Pues seguimos sacando lo que nos interesa. Hemos intentado introducir democracia en África. ¿Vosotros creéis, o creen ustedes, que se puede celebrar elecciones en Sudán del Sur a nivel tribal? Yo he estado en elecciones en Guinea Ecuatorial. A usted preguntan a una persona de un pueblo, a un Dinka, o a un Nube, a un Sikuls, oye, ¿usted quiere hacer presidente al señor Kir o al señor Marcha? Y dice, ¿cómo dice usted? Presidente, ¿qué es eso de presidente? Mi jefe de tribu es este, no me diga usted cosas. Pregúntele usted, jefe de tribu, lo que me decían a mí en Ecuatorial, ¿no? Entonces es una cosa que estamos implantando, un sistema internacional de la democracia en ciertos países que no es que eso necesitan generaciones y generaciones. Yo me acuerdo cuando ocurrió la guerra de Irak, ¿cómo voy a meter en la democracia en un sistema de clanes? Yo estuve en Guinea Ecuatorial, tribal. ¿Cómo explico yo a un señor de una tribu qué es la democracia y que el presidente va a ser aquella persona que no sabe ni quién es sin antes hablar con el jefe de tribu, ¿no? Bueno, estas cosas quizás... Pasa en Afganistán exactamente lo mismo. Pasa lo mismo. La gente vota creo que somos el tribus. Occidente ahora, con esta de la velocidad de la información y la rapidez en que solucionan las crisis, estamos perdiendo un poco una filosofía de nuestros valores, como te decía, ¿no? El moderador. Perdón, si hay una sociedad que queremos que crezca y que sea realmente justa, como decías, que a la gente la trate equilibradamente, que se respeten unos a otros, hay que hacerlo pausa a pausa. Hay que educar. Primero crear los elementos que puedan dar paso a esa democracia. Y luego ya, poco a poco, decía usted, crear sociedad, ¿no? En los conflictos de los Grandes Lagos, en los años 90, llegaron a morir 2 millones de personas y las grandes potencias se negaron a reconocerlo como genocidio para no tener que intervenir. Es parte, efectivamente, de esa hipocresía. Esa es la verdad. Y luego lo que decía antes, perdón, Alicia, ahora hay 2 tribus o 2 etnias que están liderando, que son 3 millones, o no llega a 3 y 1,5, ¿no? Para un país de 12 millones. Para un país de 12 millones. Esas son las que están dominando. ¿Y las otras? ¿Quién las protege? ¿Qué entidad internacional se preocupa de ellas? Nadie.
Es que existe, porque la pobre UNMIS está, como decía Jesús, dedicada un poco a protección, ayuda humanitaria, a que no haya desastres, pero aquella primera misión que le dieron de controlar un poco, ahora anda a controlar, pero no puede, porque tiene poca personal, ¿no? Luego, ¿quién se cuida de esos fenómenos de injusticia, de ir contra los derechos humanos, de los niños, de las mujeres? Esto es un tema que está... Pues veamos lo que nos decía precisamente sobre la situación en Darfur y en general sobre el continente africano, tanto Alberto como Xavier. Yo creo que hay conflictos que aparecen de repente en los medios, se pone el foco en ellos, las organizaciones humanitarias dedican también mucho espacio, mucho esfuerzo a esas víctimas y de repente desaparecen. Eso no significa, o porque Wikipedia diga que una guerra se ha acabado, eso no significa que se haya acabado realmente. ¿Por qué? Porque las consecuencias de ese conflicto perduran en el tiempo. Es lo que está sucediendo en Darfur. En Darfur sigue habiendo ataques contra los derechos humanos, amplias zonas de la región que están totalmente vacías, porque han sido vaciadas a la fuerza, con una limpieza étnica bien documentada, y esta gente pues está viviendo en la zona de Chad, y desde ahí esos grupos rebeldes siguen atacando a las milicias progubernamentales y en el otro lado hacen exactamente lo mismo. Esas milicias siguen atacando aldeas civiles para vaciar territorios enteros y poder conquistar el terreno que pertenecía a los rebeldes. Bueno, la situación en Darfur sigue siendo muy complicada, sigue siendo extrema y sigue sufriendo muchísima gente. Además, sigue sufriendo la cerrazón del gobierno de Sudán, que fue además un pionero en utilizar el arma como guerra, el hambre como guerra. El gobierno de Sudán ha utilizado esa manera de hacer sufrir a la población, ese hambre, como un arma de guerra desde hace mucho tiempo. Y eso lo hemos visto en Sudán y lo hemos visto en Darfur. Y también debo decir que Darfur es un componente de desestabilización de toda la región. Toda la situación que podemos ver en República Centroafricana, en la zona de Sudán también, bebe también de ese agujero negro que es Darfur, en el que la situación de tantos años de guerrillas y tantos años de muchas armas moviéndose la situación afecta también a las regiones que están colindantes. Alicia, en este contexto hay otro país que empieza a ser tremendamente preocupante y que alguien cree que puede degenerar muy rápidamente en una situación de extrema violencia, como es el caso de Sudán del Sur, que es Burundi. Burundi, donde parece ser que además se ha impedido por parte del gobierno la entrada de periodistas, de personas que puedan informar con rigor de lo que allí está pasando. Tenemos muy poca información fidedigna, pero que parece que aquello es una olla a presión a punto de estallar y que incluso puede volver a reactivar el conjunto del conflicto de los Grandes Lagos, a Ruanda, a la República Democrática del Congo. ¿Cree usted que esto puede ser así? Sí, yo la verdad es que miro con gran preocupación lo que está pasando en el centro de África y más allá, en el Cuerno de África, ¿no? Yo creo que la crisis en Burundi, como decía antes el general, ¿no?, que no solamente es una cuestión de... los intereses son fundamentales, pero es que no estamos viendo dónde están los intereses, porque si África es un continente olvidado, y yo estoy de acuerdo con eso, pero mal olvidado, porque es que realmente si África se descompone, tenemos un problema de seguridad enorme y está pues a 15 kilómetros de España, ¿no? Y se está descomponiendo. La situación en Burundi es muy preocupante y las raíces, pues la determinación del presidente, la Nkurunziza de volverse a presentar a las elecciones, de obviar la norma que prohibía ir más allá de los 2 mandatos, ¿no? Se saltó la norma y salió reelegido con gran oposición, ¿no?, de parte de la población, con acusaciones de fraude, etcétera, etcétera. Eso se está haciendo lo mismo en Ruanda. En Ruanda Kagame también ha anunciado que va a obviar ese límite de los 2 mandatos. Se piensa que va a hacer lo mismo Kabila en la República Democrática del Congo, que también va a pasar del límite de 2 mandatos y se va a volver a presentar. Se le está urgiendo para que convoque elecciones y no las termina de convocar, ¿no? Entonces, digamos que el ejemplo del presidente de Burundi está extendiéndose, el mal ejemplo, a otras... el límite de mandatos en sí mismo no es necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en España no tenemos un límite de mandatos, pero no es lo mismo
porque en estos países en los que la gobernanza es débil, en los que hay instituciones no lo suficientemente fuertes, muy presidencialistas, pues es necesario que exista esa limitación de mandatos. Entonces, efectivamente, es una situación. En Burundi hay también cientos de miles de refugiados. Ahora mismo la situación en Tanzania, en el norte de Tanzania, es malísima como consecuencia del flujo de refugiados desde Burundi. Ruanda también tiene problemas, República Democrática del Congo no se termina de resolver la situación, tenemos a Sudán del Sur desestabilizado, tenemos el problema en Somalia, tenemos a Kenia que está con la amenaza del terrorismo, es decir que la situación real, bueno, por supuesto República Centroafricana, Mali, es decir que si vemos el conjunto, la situación es enormemente preocupante, ¿no? Y ahí debería realmente estar más presente la comunidad internacional. Absolutamente. Como dice usted, sobre todo Europa, porque es un problema que tenemos que nos puede afectar muy rápidamente y sobre todo ya, aunque nada más sea por el desastre humanitario que hay ahí actualmente, que luego volveremos sobre ello. ¿Cómo lo ve usted la situación de Burundi, Jesús? Pues con la misma preocupación que dice Alicia, pero yo creo que hay una cosa fundamental que ya ha apuntado, y no solamente por Burundi, sino el efecto contagio. Y curiosamente, hace poco, cuando el presidente Obama de Estados Unidos fue a África, casi la bandera fue África no necesita hombres fuertes, sino necesita instituciones fuertes, y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, que cuando todo se basa en una persona que se quiere, por intereses más o menos lícitos, espurios, ¿no?, de anclarse al poder, pues empieza a fallar todo, porque entonces ya las instituciones se saltan las constituciones, etcétera, etcétera. Yo estoy intentando seguir Burundi, mucho ojo a lo que está pasando en Burundi, porque es un país pequeño, pero que también tiene una enorme influencia desde el exterior y es tremendamente preocupante el que ahora veamos que la mayoría de los presidentes se quieren aferrar de una forma tremenda al poder. Y después hay una cosa que ha dicho Alicia, que yo quiero subrayar mucho, ¿no? Porque además llevamos hablándolo un rato, ¿no? La importancia de la seguridad que lo ha señalado la profesora, ¿no? Es decir, si no hay seguridad, ya no solamente pensando en nuestros términos de seguridad en Europa, es que si allí no hay seguridad no va a crecer ninguna otra institución. Entonces, por eso muchas veces es importante subrayar que es necesario establecer unos niveles mínimos de seguridad. No se puede hacer nada, no se puede construir nada en un país como Burundi o Sudán del Sur, que lo primero es que la gente está muriendo y la gente se está yendo de sus casas, porque en sus casas no se puede vivir, porque sabe que están amenazados de muerte, ¿no? Entonces, si no hay unos mínimos de seguridad, que es lo que muchas veces intenta hacer Naciones Unidas, porque el propio país no lo hace a través de su fuerza, o porque no las tiene, o porque no quiere hacerlo, no se va a construir nada, ¿no? Entonces, ahora nos estamos dando cuenta en África que esto es así de básico, o sea, o hay un sustrato de seguridad, o yo no construyo Estado, ¿no? Pues estas son las opiniones que nos daban Xavier y Alberto al respecto de la situación en Burundi, como decimos, de esa olla a presión que puede estallar en cualquier momento y afectar a todo el centro de África e incluso salpicar al norte y a Europa. Bueno, Burundi ahora mismo es un agujero negro también. Lamentablemente, los intentos del presidente de quedarse y de perpetuarse en el poder generaron una ola de protestas que ha sido aplastada, y eso ha derivado también en unas rencillas, digamos, tribales. Lo que pasa es que yo creo que, sinceramente, tanto en Sudán del Sur como en Burundi, la cuestión étnica es secundaria, es muy secundaria, incluso la religiosa, por supuesto, es muy, muy secundaria en estas situaciones. La gente en Sudán del Sur o en Burundi lucha también por el poder, por conseguir una cuota de poder y perpetuarse, en este caso, en el caso de Burundi, en el poder. Así que la cuestión étnica, la cuestión tribal, si queremos, es más una herramienta utilizada por los poderosos para tener adeptos a tu causa y para defender ese tipo de intereses, que una realidad. O sea, en Sudán del Sur, por supuesto, son capaces de vivir en paz las etnias, o en Burundi son capaces de vivir los hutus y los tutsis, no hay ningún tipo de problema. Pero cuando se utiliza esas rencillas y se alienta el odio, es cuando se utiliza para estos intereses que no dejan de ser mundanos. Como en cualquier lugar del mundo, la gente lucha por el poder, o al menos los poderosos intentan perpetuarse en él. En Burundi hay muy pocos periodistas dentro trabajando. Ya ha hecho el gobierno todo lo posible por poner muy difícil la entrada de periodistas y el trabajo periodístico allí. Se han descubierto grandes fosas comunes
con muchísima gente que ha protestado contra el gobierno durante estos últimos meses, pero no sabemos muy bien qué está pasando y cuál es la situación. Probablemente tú me preguntas, Burundi puede estallar, probablemente haya estallado ya. No sabemos, es algo desconocido, la represión que está viviendo el país ahora mismo, porque hay muy pocos periodistas dentro y hay un control absoluto de la información que sale. Alicia, hay un tema realmente preocupante en este conflicto de Sudán del Sur, que es el desastre humanitario. Han hablado ustedes de 2 millones de personas probablemente desplazados y refugiados, también en países del alrededor. Estamos hablando de más de 5 millones de personas que pasan hambre. Alguien nos ha comentado de que incluso llegan a comer hierba cuando pueden, tienen hierba para comer. Es decir, casi la mitad de la población. Estamos hablando de agresiones sexuales permanentes a mujeres, que incluso se las ofrece como sueldo por parte del gobierno, el que se las pueda violar impunemente, por supuesto. Además, estamos hablando de niños soldados, incluso habla de casos hasta de canibalismo deliberado, para causar miedo a las otras etnias. ¿Cómo se puede estar permitiendo este desastre humanitario? ¿Cómo llega el hombre a cometer estos actos de salvajismo? Bueno, desgraciadamente estamos viendo, no solamente en Sudán del Sur, no solamente en África, también en otros escenarios, que los conflictos armados pues siguen siendo igual o más violentos, porque ahora los nuevos conflictos la población civil pasa a ser un objetivo claramente, ¿no? Y además es una población civil especialmente vulnerable en muchos de estos escenarios, ¿no? Entonces, en Sudán del Sur no es una estimación, no es una especulación, hay informes de la Unión Africana, hay informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, hay informe de la Misión de Naciones Unidas, en los que se constata fehacientemente que se están cometiendo graves crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. Incluso el asesor del secretario general en temas de genocidio no ha dicho que haya genocidio, no en ninguno de los informes se constata que hay genocidio, pero sí hay riesgos de genocidio por las connotaciones étnicas en muchos de estos crímenes. Y evidentemente hay que hacer algo, es que hay que hacer algo en este escenario y en otros. En el tema de la violencia sexual en Sudán del Sur está alcanzando cotas terribles, hasta el punto de, como decías, pues se concibe como parte del salario el derecho a violar a las mujeres. La solución, aparte, bueno, aquí hay muchísimos problemas. En primer lugar está la responsabilidad de los líderes, y tenemos que pensar eso, es decir, la paz y el acuerdo que se firmó el año pasado y el acuerdo que estamos pidiendo que se cumpla, y le estamos pidiendo a Machar que vuelva a Yuba, es una paz que se construye sobre bases muy endebles, porque al final el peso de construcción del país va a residir en dos líderes cuyas manos están claramente manchadas. Tanto Salva Kiir como Machar son los líderes de unos movimientos, de un ejército y de unos movimientos que están cometiendo estos crímenes. Hay una responsabilidad del superior militar, pero también del superior político, y hay una sentencia muy reciente precisamente de la Corte Penal Internacional, que es en el asunto Bemba, en que se condena a este comandante, a Bemba, por crímenes de violación, de asesinato, cometidos por sus subordinados, y se le condena por los crímenes, no por omisión del deber de prevenirlo, sino por los crímenes. Entonces ya hay antecedentes. Con estos antecedentes podemos poner el futuro de Sudán del Sur en manos de estos dos líderes. Es una cuestión realmente complicada. En el acuerdo de agosto del año pasado se prevé para hacer justicia, que se considera tan necesario, sobre todo cuando hay este panorama, ¿no? Se va a crear un tribunal híbrido, que es un tribunal que va a estar compuesto de jueces internacionales, también jueces de Sudán del Sur, si los hay, aptos, ¿no? Y la idea es juzgar a todos los responsables de estos crímenes, no solamente a los que los han perpetrado, sino también a los que los han instigado o a los que no han hecho todo lo posible para evitar que esos crímenes se cometan.
vamos a ver dónde se llega, ¿no? Porque realmente a mí lo que me parece muy preocupante es eso, que el vicepresidente primero y el presidente del país pues van a ser Salva Kiir y pues, si alguien desde luego conoce perfectamente de primera mano y ha tenido la suerte o la desgracia de ver precisamente todas estas calamidades, estas violaciones, esta hambruna, ha sido nuestros periodistas Xavier y Alberto, que nos lo comentan. Mira, yo he tenido la suerte de estar en Sudán del Sur 4 veces en los últimos años y la verdad es que la situación cada vez la he visto peor. Recuerdo en Calacal, una zona del norte, muy alejada además, porque por esta situación de que no hay infraestructuras, apenas hay carreteras, la única manera de llegar era con helicópteros para dar alimentos. Llegué en uno del World Food Program y cuando llegué recuerdo hablar con las personas, preguntarles qué habían hecho durante todo ese tiempo en el que no había llegado nadie, y me decían que cogían hierba del suelo y la hervían, y que cuando no había hierba no comían nada más. Así que veías a cientos de personas que lo único que comían era hierba del suelo, pero hierbajos. Así que la situación en Sudán del Sur es terrible, y además es terrible porque es un hambre que está causada por el hombre. No estamos hablando de una sequía, no estamos hablando de que haya un desastre natural. Estamos hablando de que es un país que podría alimentarse, que podría tener los recursos para alimentar a su población y que a causa de las guerras que provoca que la gente tenga miedo y no pueda cultivar sus campos, se queda a merced de ese hambre y esa hambruna que parece pues incipiente. Al final la hambruna es una cuestión de números, pero el sufrimiento es palpable. Cuando una guerra se prolonga durante tantos años, y estamos hablando de décadas, no hablamos de este conflicto de 2 años, esta es la prolongación de 40 o 50 años de guerras con el norte y entre ellos. Yo tengo la sensación de que la sociedad se derrumba, la sociedad y todos sus valores. Lo que estamos viendo ahora, esas violaciones masivas de mujeres, ese reclutamiento de niños soldado, todo eso lo que te viene un poco a visualizar es que la sociedad, los valores civiles, todo eso se ha derrumbado, no existe. O sea, hay una impunidad absoluta. No pasa nada porque un hombre viole a una mujer allí, no le va a suceder nada. Si es que el propio gobierno está diciendo, como no puedo pagarte una soldada, que es lo que te corresponde, te permito que violes y te permito que saques. O sea, es casi una orden. ¿Cómo podemos detener eso si no hay un sistema judicial que vaya a juzgar nunca todos estos abusos? Si a la gente se le está matando de hambre, aislando zonas enteras a las que no pueden acceder los alimentos, solo los helicópteros del Programa Mundial de Alimentos pueden llevar comida. Es decir, que todo esto está sucediendo. Me parece muy difícil que el país pueda tener algún futuro si estos señores de la guerra que se siguen disputando el poder no se van a su casa. Y evidentemente ellos van a hacer todo lo posible por no irse. General, yo le quería preguntar, ¿no es triste que un país con el potencial enorme que tiene Sudán del Sur, considerado un auténtico vergel, un país donde, teniendo en cuenta el régimen de lluvias, crece cualquier cosa, que podía ser el alimento para otros países que sí que sufren sequías periódicas, como puede ser, sin ir más lejos, Etiopía? ¿No es triste que esté en estas condiciones, teniendo en cuenta que es riquísimo en petróleo, que es riquísimo en todo tipo de minerales? Se habla que puede ser otra fuente mundial de coltán. ¿Cómo es posible que un país que tiene ese potencial esté sumido en un desastre semejante? Bueno, es una pena, pero voy a traer aquí a la historia. Al final del siglo XIX ocurrió el incidente de Fachoda, ¿os acordáis, no? Entre el imperio francés y el imperio británico. Y ahí vino Merchant, quería unir Francia de este a oeste en las comunicaciones, y Inglaterra o Reino Unido desde Ciudad del Cabo hasta Egipto, ¿no? Hasta Alejandría. Y se encontraron los dos comandantes, el comandante Merchant, que venía del Congo, y Kisnet, que estaba subiendo por el Nilo. Se encontraron en Fachoda, que es en Kodok, al lado de Macharrat, ahora mismo. Y allí hubo un accidente internacional, pero en fin, los dos comandantes eran tíos sensatos y no se atacaron y esperaron a que decidieran los dos, tanto las autoridades británicas como las francesas, ¿no? Y se paró. Curiosamente, esta zona es interesante ahora mismo. Está en el centro de África, ahora están los chinos y los norteamericanos. Quieren, de alguna forma, aparte del petróleo y de estas fronteras que estamos hablando, pues tener su zona, digamos, de influencia, que todavía sigue, ¿no? Porque, como antes decía Alicia, África es la tierra olvidada, es el último,
están muriendo un montón de gente y nosotros estamos mirando a ver qué pasa en Oriente Medio, qué pasa en Siria, qué pasa en Rusia, o qué pasa en Rusia o Ucrania, y qué pasa en el mar de China meridional, ¿no? Pero los 1.000 millones de personas, o 1.100 que viven en África, las miramos solo cuando hay que sacar de ahí alguna cosa provechosa, ¿no? Algunos recursos. Bien, es triste que ahora mismo este país, este nuevo país, que lleva 5 años, lleva de 2011 viviendo, pues siendo rico, como antes ha dicho Jesús, que tiene el 90% o el 80% de los recursos de petróleo que tenía Sudán, pues ahora mismo no sean capaces las autoridades propias de controlar, de articular el Estado, que fue la primera misión de UNMISS, articular el Estado, crear el Estado y buscar la forma de recoger un poco cómo se estaba digamos, estructurando, ¿no? Ahora se llama la segunda misión que le han dado, como decía antes Jesús, es protección civil. ¿Qué pasa ahora mismo en quién es o quiénes tienen, digamos, autoridad para que esto se solucione? En primer lugar son los dos jefes de tribu, que como ha dicho Alicia, vaya historia que llevan en sí, ¿no? Que es historia sangrienta. Pero la sociedad internacional no tiene otras medidas. ¿Qué es lo que puede hacer? Ahora mismo que no sé si llegará hoy, iba a llegar hoy, ¿no? Marcha a Yuba, pero no sé si le dejan o no le dejan llegar. Pero el caso es que ahora mismo yo creo que falta autoridad de control para hacer país. Y volver otra vez a lo que antes, a lo que se decía en la primera misión de UNMISS, crear el país que está sin crear. 644.000 kilómetros cuadrados que están totalmente desarticulados. Están llenos de tribus, se matan unas a otras, hay matanzas, hay desastres, pero nadie tiene autoridad para controlar ese territorio. Entonces, ¿cómo se podía articular esto? Yo propongo, bueno, por ejemplo, alguna propuesta, ¿no? Primero tiene que ser crear el gobierno de unidad nacional, que es lo que quieren hacer, ¿no? Segundo, crear un ejército. No tienen ejército. Perdón, tienen ejército el Dinka y el Nuer, pero vamos, ahí cada uno, y además entre ellos se mata. Tercera cosa, desarmar las milicias. Hay un montón de armas, se habla de 1 millón de armas ligeras que están circulando por Sudán del Sur. ¿Quién controla eso? Es que aquí hay 3 conflictos. El conflicto con Sudán del Norte, esas 3 zonas de Abyei, de los Montes Nuba y de Alto Nilo, el conflicto civil, fundamentalmente entre Estados Unidos, y el conflicto social que hay con las demás etnias. ¿Quién articula eso? Nadie lo articula. Continúo. Había que resolver el problema de los ingresos. Había que los dos se pongan de acuerdo, porque ahora mismo cobra el petróleo que sale de Sudán del Sur hacia el puerto de Sudán, pues si cuesta el barril 50 euros, le cobra 42. Entonces, claro, el pobre Sudán del Sur no recibe nada, ¿no? Eso es un tema, ahora está buscando la otra parte, ¿no? Y luego hay una cosa fundamental, que apuntaba antes muy bien Alicia. Para que este Estado realmente sea, como decía el moderador, sea rico, habrá que buscar, aparte, que la gente viva en condiciones de dignidad. Hay que fundar instituciones sanitarias, sociales, instituciones, digamos, educativas, crear infraestructuras que no tiene, creo que tiene 30 kilómetros de asfalto, 30 kilómetros en todos los centros. Entonces, esas son cosas que ¿quién tiene que hacer eso? La comunidad internacional. ¿Y quién debe ser, creo que el segundo? Porque ahí están la Unión Africana, la Unión Europea, si quieres llamarlo, Naciones Unidas y la IGAD. La Autoridad Intergubernamental de Desarrollo. Bueno, pues yo creo que ahí está. Ellos tienen, quitando aparte la responsabilidad que decía antes Alicia de los dos presidentes, del presidente y vicepresidente, esos son los que podrían tener autoridad. Primeramente, la IGAD, que tiene un equipo, por cierto, en la Comisión de Vigilancia y Verificación. Bueno, pues por ahí tienen que ir los tiros. Por ahí, si no hacemos eso, ese Estado desaparece. Vamos a ver lo que nos decían el Alberto y Xavier sobre precisamente el potencial de este país, el grandísimo potencial mal aprovechado o hasta ahora no aprovechado de ninguna manera. A mí me resulta muy extraño que un país con esas lluvias, sobre todo en el sur, es un país muy verde,
donde se puede plantar casi cualquier cosa y cualquier cosa crece, ¿no? Los mangos están llenos de fruta todo el año y a la vez ves esos niños muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque el conflicto impide a la gente pensar en el futuro, poder plantar, poder recoger. Es todo el tiempo población en movimiento que huye de la violencia. Así es muy difícil. Tiene las terceras, creo que son las terceras reservas de petróleo más importantes del continente. Solo con eso ya te daría para poder fundamentar un crecimiento económico, y sin embargo el petróleo parece que es su condena. Yo estuve durante la independencia en 2011, para que te hagas una idea, un dólar se cambiaba a 3 libras sudanesas. Hoy un dólar se cambia a 47. Es decir, la economía se ha destruido. No pueden sacar petróleo porque la extracción de petróleo es tan primitiva que les cuesta más sacarlo que dejarlo donde está por los precios actuales del petróleo. O sea, ¿cómo es posible? No lo sé. Durante 2011 llegó mucha gente de la diáspora, niños, los llamados niños perdidos, que habían estudiado en Estados Unidos, en Canadá, con becas por parte también a Cuba, gente que fue a estudiar a grandes universidades que tenía muy buena formación. Estos llegaron en 2011 para intentar aportar todo lo que habían aprendido para levantar el país. Los que ostentan el poder no les dejaron. No les dejaron porque ellos consideraban que habían sido los que habían ganado la guerra. Mientras que yo ganaba la guerra, tú estabas en Estados Unidos estudiando. Yo tengo derecho a ocupar ese puesto, tú no. Pero no saben hacer nada. No saben sacar petróleo, no saben negociar, no saben poner un sistema de telecomunicaciones, no tienen ni idea de cómo hacer funcionar un país. Estaban pegándose tiros hace una década todos en el bosque, no saben hacerlo. Bueno, Sudán del Sur es un jardín sin duda, y es una tierra fértil, más allá del petróleo, que tiene la tercera reserva subsahariana después de Nigeria y Angola en reservas de petróleo, que es una riqueza brutal y enorme. Es que solo la tierra ya sería suficiente para que los sudaneses no pasaran hambre. Si les dejaran simplemente vivir en paz y que pudieran cultivar sus huertas, no pasarían hambre. O sea, no es una cuestión de que allí no haya nada que hacer. Sudán del Sur es un país verde, es un país que es rico, además atravesado por el Nilo, así que es un país que lamentablemente sufre, y de una manera brutal y atroz, la guerra, y no debería, porque solo que vivieran en paz, y a mí sí me lo decía mucha gente, nosotros lo único que queremos, nosotros no sabemos ni lo que es el petróleo, me decía la gente de a pie, nosotros lo único que queremos es que nos dejen cultivar nuestros huertos y así poder alimentar a nuestros hijos, y esa es la realidad de Sudán del Sur. Pues Jesús, vamos a hablar un poco, siguiendo con lo que decía el general, a ver cuál es su opinión sobre viabilidades de futuro de este país, teniendo en cuenta que estamos hablando de actualmente un desastre total, efectivamente no hay infraestructuras, cuesta mucho trabajo llevar incluso la ayuda humanitaria, porque en un país donde llueve tanto, donde no existen carreteras, con lo cual es prácticamente imposible o dificilísimo llevarlo, en un país donde la tasa de analfabetismo es prácticamente total, estamos hablando del 75% de los hombres y el 85% en el caso de las mujeres, donde todos estos grupos enfrentados entre ellos, donde parece ser que falta espíritu democrático real, y sobre todo porque no se ha producido esa desmovilización desde el año 2011 de todas esas personas que habían estado combatiendo durante 50 años contra el norte y por lo tanto pues tenían las armas y han seguido simplemente por cuestiones de poder, como bien decía Alicia, siguiendo matándose entre ellos. ¿Esto realmente este país tiene un futuro a corto plazo o va a ser muy difícil de encontrárselo? A corto plazo no, pero desde luego si nos centramos o nos conformamos con decir que estos problemas son irremediables, no vamos a avanzar. Y yo creo que no. O sea, hay soluciones, lo que pasa que, como dicen muchas veces en África o en el mundo árabe, nosotros tenemos el reloj, ellos tienen el tiempo, ¿no? Y lo que no se construye un país en 3 años a la velocidad que nosotros queremos, no se crea un proyecto nacional, aunque solo sean 12 millones de personas y tan inmensamente rico como el Sudán del Sur, en el espacio que nosotros nos gustaría verlo, ¿no? Aquí han hablado mucho del continente olvidado, del continente... Bueno, pues yo me atrevería a decir que algo menos olvidado que hace 10 años, o sea, que mal no vamos, o sea, que se habla más de África en el ámbito académico muchísimo, hay muchísimos periodistas que ya bajan al terreno, y hoy tenemos dos ejemplos, con lo cual se están haciendo cosas. Pero respecto a Sudán del Sur, y centrando aquí el foco,
Lo decía Alicia, lo complicado que es, porque tenemos unas reglas o tenemos unos límites para arreglar esto. Tenemos que mantener a dos líderes que son los mismos a los que se ha acusado de ser los responsables de la enorme matanza y de haber llevado a un país a un auténtico catástrofe, porque lo que hay en Sudán desde el punto de vista Sudán del Sur, social, económico, es de una auténtica catástrofe. O sea, no es construir de las cenizas, sino que todavía aquello está ardiendo, ¿no? Y tenemos, en cierto modo, que tragar con eso. O sea, es decir, son Salva Kiir y Riek Machar el que tienen que llevar a la paz a un país que lo han llevado a la guerra. Y esto, y no te puedes salir tampoco de esas normas. ¿Qué le queda desde mi punto de vista a la comunidad internacional? Presionar y vigilar. O sea, presionar para que cumplan lo acordado. Para que, aún sabiendo que se van a mantener los dos en el poder, de una forma que encuentren a través de la corte híbrida que decía Alicia, que se imparta justicia, que se resarza, se atienda a las víctimas, que se construya de nuevo el sistema educativo, si es que alguna vez lo hubo, que se aproveche la economía la riqueza enorme que tiene el país. Volvemos otra vez a lo mismo, y me reitero mucho, construir un Estado, ¿no? Pero es que además ahora hay que construirlo con dos personas que efectivamente todas las organizaciones internacionales les culpan de ser los responsables. El trabajo es impresionante, pero es que no podemos tampoco, en cierto modo, esto lo dijo muy claro Ban Ki-moon en su última visita a Sudán del Sur. Cumplir el pacto no es una opción, es una obligación. Y yo creo que ahí es donde la comunidad internacional tiene que empezar a decir, a ver esto que dicen el Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, que hay que obligarles a que lo cumplan. Y hay que regenerar la confianza de 12 millones de sudaneses, de población de Sudán del Sur, de habitantes de Sudán del Sur, y de toda la comunidad internacional, que estos dos, presidente y vicepresidente, cuando se constituya el gobierno de unidad nacional de verdad, sean los responsables de llevarlo a cabo. Ojalá es dificilísimo, pero eso... Pues sobre el futuro de Sudán del Sur, esto es lo que nos comentaban tanto Alberto como Xavier. Yo creo que el único futuro, y es muy difícil, yo soy muy pesimista, pasa por un gobierno de unidad en el cual no estén los actuales señores de la guerra, que son los que han estado machacando a la población civil durante décadas para repartirse el poder. Para mí me parece fundamental. Riek Machar y Salva Kiir no pueden seguir ni un minuto más gobernando o intentando gobernar ese país, porque solo manejan una agenda propia, una agenda tribal, por la cual todos los recursos del Estado tienen que estar destinados a satisfacer el poder de esa etnia. Bueno, después de 55 años de guerra, Sudán del Sur se sentó en una mesa, hicieron un proceso de paz, alcanzaron la independencia de una manera pacífica y parecía que se podían llegar a poner de acuerdo. De hecho, hubo durante un tiempo un gobierno multiétnico y realmente pacífico. Yo creo que podemos volver a ese punto. Ahora mismo no soy optimista, ahora mismo la situación es muy complicada, ahora vuelven a haber, parece, intentos de paz, pero bueno, no soy optimista porque siempre es una paz de cartón o una paz mojada. Pero yo sí quiero ser optimista, porque si después de 55 años de guerras y después de haber estado en lo más hondo consiguieron esa paz, consiguieron incluso una independencia, ¿por qué no? Ya todos lo han visto. Además, mucha gente que había luchado durante décadas me decía, ya no quiero luchar más, yo no quiero luchar más, yo quiero dejar eso en el pasado. El ver que has estado luchando y por fin has encontrado la paz, creo que te da más fuerzas para que cuando vuelva a haber guerra, luchar más por los momentos de paz. Así que espero y deseo que Sudán del Sur sea un país en paz pronto. Antes ha mencionado usted, Alicia, algo que me parece fundamental, que estos son luchas de poder, en el cual tiene muy poco que ver muchas veces ni las etnias, ni las culturas, ni las religiones. Sobre todo a mí hay algo que me llama la atención: si probablemente en este escenario lo que se estuvieran matando entre ellos fueran musulmanes, tendría probablemente más repercusión mediática, porque actualmente todo lo que es musulmán parece ser que está demonizado, son los grandes salvajes del mundo, según que en algunos, de forma absolutamente errónea. Pero claro, aquí estamos hablando de un país donde la inmensa mayoría de la población es cristiana y buena parte de ellos católicos. Es cierto que en muchos casos hay un sincretismo entre la religión cristiana y las religiones animistas tradicionales, pero esto no significa claramente que la barbarie, el salvajismo, la brutalidad no es patrimonio de ninguna religión, y creo que esto también antes lo apuntaba Jesús,
sino que eso está en el ser humano, y allí donde hay lucha por el poder, lucha por los recursos, lucha por la influencia, lucha por las riquezas, al final la barbarie siempre surge, y con independencia de cualquier religión o de cualquier cultura. Bueno, eso desde luego. O sea, yo no creo en absoluto que haya una religión en particular que se asocie o que esté inclinada, digamos, hacia la violencia. En todas las comunidades, religiones, culturas, existe, por desgracia, pues grupos criminales, extremistas, que cometen este tipo de atrocidades, ¿no? Lo podemos encontrar en todo tipo de culturas y en todo tipo de comunidades, y efectivamente en este caso son cristianos, ¿no? Si fuera un conflicto yihadista probablemente tendría más atención mediática, como dices. Yo creo que sí, que tienes razón, ¿no? Aquí la religión no es la clave, incluso es al contrario. Las religiones, se ha destacado también en muchos informes que los líderes religiosos han jugado un papel fundamental en los procesos de mediación, y que pueden jugar un papel fundamental para conducir al país hacia la paz, ¿no? Entonces eso, la IJAD, que es esta organización del Cuerno de África, es la que ha conducido el proceso de mediación que ha llevado a este acuerdo de paz de agosto de 2015, pero ahora viene lo difícil, y se está viendo, porque en el acuerdo está previsto que Machar llegue a Juba y no quiere llegar, no lo dejan, no está muy claro, ¿no? Esa es la primera condición para que se empiece a desarrollar el proceso, y ese proceso va a ser, como ha dicho Jesús, complicadísimo, y yo estoy de acuerdo con los dos. Es decir, la única salida aquí es, en principio, que haya una tutela muy de cerca de la comunidad internacional, que se deje, que se haga justicia, y ahí no tiene que ver solamente, o no va a tener que actuar únicamente el tribunal híbrido, sino que va a ser necesario, pues, reforzar el sistema de justicia nacional, que el sistema formal es prácticamente inexistente, pero que hay, como en muchos otros países, hay justicia comunitaria que funciona. El 90% de los pleitos se llevan a través de ese tipo de justicia. Y siguiendo el ejemplo de Ruanda con las Cortes Gakaka, también hay Gachacha, hay una posibilidad de utilizar esa fórmula también en Sudán del Sur. Hay que implicar a la sociedad civil, eso también es fundamental. Todo esto hay que obligarle a los líderes, a estos dos líderes, a que tengan en cuenta todas esas variables, a que las introduzcan en el proceso de paz, y solamente si son introducidas de manera real se podrá llevar a cabo un proceso de paz que conlleve una transformación real de las dinámicas que llevan una y otra vez a Sudán del Sur al conflicto. Es la única manera. Pues sobre este aspecto de la religión, dentro de ese ingrediente, dentro de este conflicto tan sumamente complejo, pues esto es lo que nos comentaban tanto Alberto como Xavier. En Sudán del Sur aproximadamente el 70% son católicos, y siempre se dice el 100% son animistas, ¿no? Porque ellos mezclan la religión católica con los ritos tribales. Por supuesto, el radicalismo no es exclusivo de una sola religión. Vemos, por ejemplo, que en el sur del país está establecido, o de vez en cuando hay ataques del LRA. No hay un grupo más radical y más salvaje que el LRA, que es una milicia apocalíptica cristiana. O sea, que hablar solo en exclusiva de que el yihadismo posee esa capacidad de ser salvaje es contar una historia muy sesgada, ¿no? En realidad no, el salvajismo no entiende de religiones. El asesino no tiene ni apellido ni religión, pero no solo en África, en cualquier sitio del mundo. Por mucho que utilice la causa o quiera hacer creer a los demás que su causa es religiosa o de otro tipo, el asesino lo hace porque quiere conseguir algo. Y en este caso, en Sudán del Sur lo vemos, no es una cuestión religiosa en absoluto, más allá de que crean sean cristianos u otras creencias locales. Incluso en Sudán del Sur se esconde el LFRA, el Ejército de Liberación del Señor, que son cristianos y que lo que quieren es imponer 10 mandamientos de una manera literal. Y estos también son cristianos y son unos secuestradores, unos asesinos también. Al final creo que nos equivocamos si vamos hacia la fe o hacia este tipo de cuestiones a la hora de buscar justificaciones de los asesinos. Los asesinos y los terroristas y los fundamentalistas
matan por una razón, y es que matan a todo el mundo que no está de acuerdo con ellos. Y ese desacuerdo puede nacer en la religión, puede nacer en cualquier otro tipo de lectura. Así que yo no creo que es inteligente no hacerles el juego a los fundamentalistas desde ningún aspecto. Mi general, vamos a entrar en el aspecto geopolítico, que ya para acabar iba a ser la misma pregunta para ustedes tres. Aquel país que tuvo más interés en que Sudán del Sur se independizara, el que lo fomentó, lo potenció, fue Estados Unidos. Tanto a nivel gubernamental como en el ámbito incluso hollywoodiense. Recordemos a dos actores que protagonizaban una campaña muy potente, George Clooney y Mia Farrow, y no eran los únicos. Hay quien cree que por varios motivos. El argumento era que eran negros, que aquellos vendían mucho dentro de Estados Unidos, que se independizaban de árabes, cristianos que se independizaban de musulmanes, e incluso pues, de los que habían sido esclavos con respecto a los esclavistas, que habían sido los árabes del norte. Pero aquello tenía un componente geopolítico, hay quien cree que era así. Recordemos que Sudán era uno de los países que estaba considerado por el presidente Bush como de los países rebeldes, por lo tanto que había que acabar de alguna manera con ellos. Como no podía hacer, como posteriormente se ha hecho en otros países, por el apoyo que tenía por parte de China, incluso también iba encaminado hacia esa China que era el que extraía el petróleo de todo Sudán en su momento. Es decir, efectivamente existe ese componente geopolítico, eso podía ser así, o mucho más allá de que fuera por razones humanitarias. ¿Cómo lo ve usted, mi general? Bueno, tiene varios enfoques. De entrada, creo yo, 2 o 3 argumentos, ¿no? Esta es una zona fronteriza. Quiero decir, hasta aquí llegaron los musulmanes. Acordaros de la mosca Sese. La mosca Sese mataba a los caballos y no podían seguir, ¿no? Se quedaron ahí cuando entraban en el trópico. Esto tiene un componente, ya lo vieron los británicos y los franceses, ¿no? Otro componente importante es la influencia que está adquiriendo China en África. China está comprando terrenos, está adueñándose de una serie de zonas que tienen recursos y las está sacando, ¿no? De alguna forma entiendo que también quería cortar, porque si vais a Kenia o Tanzania, pues está metido China hasta los bordes, ¿no? Y además manda chinos, construye y luego no queda muy poca riqueza, ¿no? Porque la influencia de China es especial. Otro tema importante que le pasaba a Estados Unidos es, yo creo que lo que quiere Estados Unidos es que África, que poco a poco pues tiene varios lugares por donde ir, pero el tener a Egipto tranquilo, que es más bien seguro, y el Cuerno de África pues es importante, ¿no? Porque está cerca de los pasos, si queréis, todavía de los hidrocarburos. Sudán tiene frontera con el Mar Negro, con el Mar Rojo, perdón, igual que Egipto, igual que Djibouti. Ahí yo creo que hay una fórmula americana de ir poco a poco en querer controlar toda la parte donde están los grandes hidrocarburos. Libia-Argelia tiene, Sudán del Sur, o Sudán, que ya hemos dicho que la mayor parte la tiene aquí, pero creo que también tiene otro componente de zona donde hay Etiopía. Etiopía es un poder importante en África, es el tercer país en número de habitantes. Está también Kenia, está Uganda, está Somalia, está la IGAD. Entonces yo creo que el Cuerno de África, de alguna manera, a Estados Unidos le interesa tener controlado. Esta es una forma de controlarla. Ahí ahora mismo, yo creo que en África, de las 5 estructuras geopolíticas que hay, la UMA del Magreb, la ECOWAS, la CEMAC y la SADC de África del Sur, la Comunidad Económica Occidental, de África Central, y en la Comunidad de Desarrollo de África Austral, cada una tiene su parcela, digamos, de control o de responsabilidad. ¿Qué le pasa a esta zona de la IGAD, que es la que menos, digamos, está controlada, y está muy cerca, lo que habéis dicho, de Burundi, de la zona del Congo? Yo creo que el tema de Estados Unidos es, primeramente, tener una zona estable, cuando la pueda conseguir, y luego también meterse en el Congo, porque el país más rico de África es el Congo. El Congo, el antiguo belga, el Congo Kinshasa, la República Democrática del Congo, ¿no? Luego creo que el tema geopolítico norteamericano va por esas zonas, estabilizarlas,
darlas una seguridad importante y poco a poco irse yendo a otros sitios que había que controlar, porque si os habéis dado cuenta, si nos hemos dado cuenta, y creo que el modelo actual de las misiones de Naciones Unidas pues no está resultando eficaz, sobre todo en África. En África, ¿cuánto llevamos con estas misiones aquí? ¿Cuánto está el Congo metido? O Costa de Marfil. Todavía creo que hay que buscar, nos falta un componente, que antes lo apuntaba Alicia. Es posible que haya un mayor control para que realmente tú, como decía Ban Ki-moon, obligues a cumplir las reglas. ¿Cómo se hace eso? ¿Es la parte militar? No tienes la parte militar solo, tienes la autoridad política, y esa todavía no la hemos creado porque está la representante, pero no tiene gabinetes potentes para controlarlo. Yo creo que a las misiones de Naciones Unidas les falta ese elemento de control de lo que se regla, y en esto pues creo que nos falta mucho que andar. Hay que buscar un nuevo modelo. Alicia, efectivamente el presidente Bush se comenta que le dio el sombrero que siempre lleva el presidente Salva Kiir, es decir, estaba tremendamente implicado Estados Unidos, estos actores, pero ¿dónde está Estados Unidos ahora? Ha desaparecido, es decir, no se ha oído hablar ningún comentario, no hay ningún actor que abogue por una solución, que vaya allí a visitar a esta gente, los campos de refugiados, es decir, ya parece que no interesa. Yo vuelvo a insistir, ¿no tendrá también eso que ver, ese componente religioso, una vez más, de ese Estados Unidos que está inmerso en esta guerra, esa yihad global, que no es cierta, pero que ahora mismo es lo único que parece ser que preocupa, cuando allí, por ejemplo, está presente el Ejército de Resistencia del Señor, el LRA, un grupo absolutamente salvaje, que lo mismo corta los brazos a los niños, que quema aldeas con la gente dentro, que también muy presente en Uganda, en República Centroafricana, pero también en Sudán del Sur. ¿Cuál usted cree que puede ser el motivo por el que Estados Unidos se haya desligado tanto de este país, que de repente ya parece que no tiene ningún interés en él? Bueno, vamos a ver, yo creo que, digamos, la administración Obama estableció una serie de prioridades, ¿no? Habían hecho un gran esfuerzo militar en el exterior a través de Bush, y él claramente quería replegarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho en Sudán del Sur es actuar en el plano diplomático y político, ¿no? Entonces, sí, Estados Unidos ha estado implicado en el proceso de mediación, ¿no? De hecho, se habla del IGAD Plus, y el IGAD Plus incluye no solamente a los países del Cuerno de África, sino también a Estados Unidos, Reino Unido y Noruega. Es decir, que Estados Unidos está en primera línea haciendo el seguimiento del proceso de paz. De hecho, ahora mismo ese Plus, esos 3 países han dado un ultimátum a Machar, creo que salió ayer o antes de ayer, le dijeron, oye, el plazo que tenías para volver a la capital ya ha terminado, tienes que volver. Entonces, yo creo que sí está implicado, lo que no quiere es implicarse militarmente, eso yo no creo que lo vaya a hacer. Y los intereses pueden ir, como ha dicho el general, pues, hombre, es un Estado nuevo, es un Estado potencialmente rico, que le puede dar una influencia definitiva en la zona del Cuerno de África, donde hay un país que es fundamental para el equilibrio en toda la zona oriental, que es Kenia, y que hay peligro de que cuantos más anclajes tengas en la zona, pues mejor para garantizar la estabilidad, ¿no? Entonces, sí que hay un interés claro, es una zona estratégicamente valiosa. Y entonces eso explica el interés de Estados Unidos. Y como digo, no creo que se haya desvinculado completamente porque está ahí. Además, igual solo se han desvinculado los actores, ¿verdad? Bueno, y no creo yo que Clooney fuese mucho con los intereses de la administración Bush. Yo creo que es más anti-Bush. Yo creo que ahí había un vínculo personal, porque él, yo creo que incluso se contagió de malaria en Sudán, y su interés empezó con Darfur. Yo creo que él personalmente estaba muy implicado en ese país. Yo recuerdo a George Clooney vestido de safari en Yuba, haciéndose fotos con el actual presidente, al que el sombrero que lleva habitualmente se lo regaló George Bush. Eso te da una idea del vínculo que había entre ambos y de la fuerza, del empeño, del empuje que puso Estados Unidos para que ese país saliera adelante. Hoy por hoy de eso no queda nada. Evidentemente ni George Clooney ha vuelto, y Estados Unidos está cansado de pagar
es uno de los mayores donantes económicos del país, se ha cansado de pagar dinero y que ese dinero se consuma simplemente en la corrupción, de que no salga nada adelante. ¿Por qué? Porque los cimientos del país son muy débiles. No hay un verdadero Estado. Más allá de Yuba, una vez que sales de Yuba, el Estado se acabó. Por eso creo que nadie pensó en el día después, como habitualmente le pasa a Estados Unidos también con otros planes militares en otros países. Yo creo que no había un plan para desarrollar Sudán del Sur una vez que la gente votara a favor de la independencia, y así ha sido. Bueno, la sensación es que Estados Unidos animó mucho porque fue partícipe de esa independencia, de ese fin del conflicto, y ahora o bien no está tan animada o actúa de una manera más discreta, o al menos a nivel solo político. Pero la verdad es que sí, todas estas estrellas de cine e incluso cantantes que se aproximaron a esta situación ahora parece que están menos presentes. Creo que la situación no va a depender de estos famosos que se acerquen, pero bueno, sí que creo que es una lección, que cuando estamos o cuando Occidente nos acercamos y nos interesamos por cuestiones que ocurren lejos y sobre todo en África, es interesante sobre todo el compromiso de mantener ese interés cuando las cosas no van bien, porque si no da la sensación de que hay un interés o una moda que se sigue más que un compromiso real. Jesús, yo le pregunto varias cosas y ya con esto ya termina, más usted si quiere nos hace un pequeño resumen de todo. Efectivamente, a lo mejor el error no es intentar, que se ha comentado aquí, el acelerar los procesos democratizadores donde no existen las bases mínimas para que se pueda sentar una democracia. Por otro lado, usted era muy optimista con respecto al futuro a medio plazo, no a corto plazo, pero claro, el problema de ahora mismo de Sudán del Sur es que todas las personas que eran sursudaneses, que habían vuelto al país a partir del 2011 con la independencia, toda la gente preparada que había estudiado en las mejores universidades del mundo con becas de otros países, otras organizaciones internacionales, incluso los famosos juvanitos, los que se habían formado en Cuba, toda esta gente prácticamente se ha vuelto a marchar, sí, porque no ha habido manera de poderse asentar allí y sacar el país adelante. Esto va a ser muy difícil de reconstituir ese país. Y yo sigo pensando que a pesar de todo nos sigue faltando un impulso decidido por parte de la administración americana, por lo menos tanto como lo llegó a tener para que se llegara a producir esta independencia. ¿Cómo lo ves todo esto en su conjunto, Jesús? Pues vamos a ver, yo lo primero la puntualización, ¿no? O sea, no es ser optimista, yo creo que es más decir, no podemos dejar condenado al fracaso, al ostracismo a un país como Sudán del Sur y a otros muchísimos que hemos tocado hoy. Efectivamente, es que yo creo que con Sudán del Sur, todos los que más o menos lo hemos seguido de cerca y la comunidad internacional o actores y demás, es que es el paradigma de la frustración. O sea, llegamos en el 2011, abrimos todos los titulares de los telediarios diciendo tenemos un nuevo país en el mundo, y ahora cómo explicamos que después los mismos que le llevaron, no los mismos porque aquí desapareció John Garang, que no hemos hablado de él porque murió el mismo día que firma el acuerdo de paz y era la persona que supuestamente debería haber llevado a una democracia, un país seguro, un país desarrollado, poco a poco. Cuando yo decía optimista, decía que van a necesitar años, pero desde luego ahora hay que empezar a que ese acuerdo de paz del 2015 se consiga. Yo estoy con Alicia que efectivamente hizo falta un impulso de la comunidad internacional, también se nos olvida la Unión Europea, que también formaba parte de la IJAD Plus, que también obligó a firmar este acuerdo. Este acuerdo no hubiera sido posible si no se vence el bloqueo que había dentro de la propia IJAD, por intereses también dentro de la región, porque no los intereses solo vienen de China o de Estados Unidos, los intereses también están en el centro de la región, ¿no? Y se desactiva el bloqueo que había estado presente desde 2013 y llega en el 2015, ¿no? Claro, también el general Alicia apuntaba, es que son muchas variables, intentar resumir un problema tan complejo, decir dónde están los intereses, dónde no, es malo tener relaciones comerciales con Sudán del Sur si Sudán del Sur tiene un buen gobierno para comprarle su petróleo y que su población se desarrolle. Yo creo que esta ecuación no es mala. Lo que sería malo decir, el gobierno es totalmente corrupto, se lleva el petróleo y la población no se desarrolla, ¿no? Con lo cual el petróleo tiene que ser la tabla de salvación de Sudán del Sur, y esperemos que en el futuro, cuando la comunidad internacional encuentre fórmulas para obligar a estos dos líderes rebeldes convertidos en líderes de un país,
que lo puedan llevar a buen puerto y que empiece a aprovecharse de lo que él tiene, ¿no? Y después, en cuanto a los intereses de Estados Unidos, pues es que yo creo que hay una gama muy amplia, ¿no? Está desde el punto de vista de, pues bueno, en su momento, es decir, un país nuevo que después de 50 años consigue la libertad, consigue su independencia, una intención en aquel momento de llevar al país a ser un país que empezara a andar solo y que empezara a crear Estado y que empezara a crear instituciones, una frustración total que empieza en el 2013 porque las personas en las que se confió no lo eran y ahora ya no es volver al punto inicial, ahora estamos en menos lo que quiera para empezar a construir, ¿no? Pero reitero, yo creo que las tres cosas fundamentales, o sea, falla el Estado en Sudán del Sur, desde la comunidad internacional hay que obligar a que se cumpla el acuerdo de paz, que empiece al país a avanzar y que, bueno, que esto casi es una ecuación infalible, ¿no? Si no hay seguridad, si no hay desarrollo, si no hay paz en el país, no se va a poder construir. Y ahora lo que hay que hacer es que todos aquellos que han probado o han provocado que el país sea menos seguro, menos desarrollado y menos democrático, encuentre la solución vigilada por la comunidad internacional. Ojalá es así. Tenga usted razón, Jesús. Pues Alicia, Jesús, mi general, muchísimas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a Alberto Rojas, a Xavier Aldecoa, que han tenido la grandísima amabilidad de colaborar con nosotros para hacer este interesante programa. Y a ustedes, como siempre, a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos. Como siempre, intentamos aportarles los datos más serios, más rigurosos, con los mejores especialistas, para ilustrarles y para que ustedes obtengan por sí mismos sus propias conclusiones. Como les digo, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de Sudán del Sur. Es cierto que a priori podíamos pensar que es un país lejano, que no nos afecta a nuestros intereses, a nuestra seguridad europea y española en concreto, pero hay que pensar que allí hay millones de personas que están sufriendo, millones de personas víctimas de la violencia, una violencia endémica, y muchísimas mujeres víctimas de agresiones sexuales permanentes a diario. Y por lo tanto también nos debe preocupar, aunque nada más sea desde el prisma, por supuesto, de la seguridad humana. Y para hablar de este país, es un país de África subsahariana, en el centro del África subsahariana, contamos con las grabaciones de dos periodistas que son los mejores expertos españoles en África, precisamente. El primero de ellos, Alberto Rojas,
Probablemente ustedes hayan leído sus crónicas últimamente en la prensa nacional, en los principales periódicos, sobre este país, sobre Sudán del Sur, y también, muy importante, con Sabir al-Dekoa, el considerado como el gran periodista africano por excelencia, que vive en Johannesburgo, en Sudáfrica, y que conoce perfectamente África porque no en vano ha participado, ha colaborado haciendo reportajes en más de 30 conflictos africanos. Finalmente, en el plató contamos con la presencia de 3 grandísimos expertos que han hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí con nosotros, y vamos a comenzar con Alicia Cebada. Alicia, bienvenida. Alicia es profesora de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid, pero lo más importante para el programa, para lo que nos ocupa hoy en día, es que es la coordinadora de programas de la Fundación Mujeres para África, que hace una labor fantástica, una labor extraordinaria en el apoyo a la mujer africana para que evolucione social. Ha estado por los siglos de los siglos luchando entre sí, no han sabido encontrar su aproximación, ¿no? Pero quizás yo creo que la comunidad internacional se ha esforzado mucho en crear una paz y una estabilidad en esta zona, pero no ha podido, quizás porque no ha tenido el control suficiente. Me explico. Efectivamente, ha habido varias resoluciones de la ONU, se ha creado la UNMIS, que está funcionando, pero el control del presidente, del vicepresidente y de toda la institución que se quería edificar, que no se edificó todavía, ha sido ínfimo. Como decía antes Alicia, se han cometido todo tipo de atrocidades. ¿Quién tiene la culpa? Es muy difícil decirlo. Lo que sí es cierto es que los países próximos, especialmente Etiopía, especialmente Uganda o Kenia, o el Sudán del Norte, han estado queriendo pues ejercer presión para que este nuevo país tuviera realmente la estructura de Estado, pero no la ha conseguido. Ya hemos visto que desde el año 13 está en la guerra civil, ¿no? Pero yo sigo afirmando que quizás nos falta un poco a la comunidad internacional aproximarnos más al problema. Hay que juzgarlos con otros parámetros a este mundo de África, y quizás todavía no hemos llegado a encontrar el camino. Pienso que posteriormente hablaremos de por dónde podemos encontrar alguna solución, ¿no? Jesús, hablaba el general de que hay países, que incluso Sudán, el Sudán del Norte, por así llamarle, para distinguirlo, que podrían haber hecho esfuerzos para haber sacado a Sudán del Sur de este estado y realmente consolidarlo como un país democrático y un país avanzado. Pero hay quien cree que ha sido todo lo contrario en el caso de Sudán, que Sudán en realidad lo que tiene es interés en que Sudán del Sur siga en la situación en la que está, para de esa manera que no llegue a consolidarse como ese tal estado, y entre otras cosas porque es el que tiene prácticamente todo el petróleo del antiguo Sudán, con lo cual le viene bien el que exista esa inestabilidad, para seguir un poco primando sobre ese conjunto de los dos territorios. ¿Cree usted que es así? Y al mismo tiempo nos podría también un poco relatar cuál fue esa animadversión permanente que ha habido entre estas de Sudán y Sudán del Sur que haya degenerado en la situación actual. Bueno, yo creo que creo que todos vamos a volver a lo mismo, ¿no? O sea, la falta de un Estado, la falta de un proyecto, la falta de impartir justicia, no solamente con el conflicto actual, sino con el anterior, resarcir a las víctimas. O sea, son muchas cosas que cualquiera puede entender desde nuestra Europa lo que supone construir un Estado. Y esto no ha existido en Sudán del Sur. Celebramos toda su independencia, pero no ha existido, ¿no? Encontramos en el problema infinitamente más enconado, curiosamente, que antes de la independencia. ¿Y usted cómo lo vería, Alicia? ¿Cómo se ha podido generar la situación hasta llegar al punto actual, que parece ya de retorno, de tantas etnias enfrentadas entre sí, de tantos odios enquistados? ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación tan terrible? Bueno, yo creo que está muy bien explicado ese tema en el informe que se elaboró por parte de una comisión de investigación de la Unión Africana sobre la situación en Sudán del Sur. Y ahí un poco se señala la culpabilidad de la comunidad internacional, en concreto de los países que impulsaron la independencia del Sudán del Sur y que apoyaron, y que luego se supone también que estaban detrás del proceso de construcción de Estado, porque lo que se hizo fue crear un Estado nuevo, y todo eso conlleva, por supuesto, la construcción también de todas las infraestructuras estatales, ¿no? Entonces, en primer lugar, se ha diagnosticado que esas estructuras, instituciones, han sido fallidas. El proceso de construcción de Estado ha sido un proceso fallido. No había instituciones capaces de resolver los conflictos, no se ha hecho justicia. O sea, en Sudán del Sur se han ido reeditando conflictos a lo largo de los años, y una de las notas comunes ha sido la impunidad. Ha habido crímenes
graves, sistemáticos, en el contexto de todos esos conflictos, y nunca se ha hecho justicia. Y entonces ahora una de las claves precisamente de la situación actual es si realmente se va a hacer justicia por lo que está pasando ahora en Sudán del Sur. Y yo creo que ahí está porque ha pasado en otros escenarios, también lo hemos visto en Mali, ¿no? Que la impunidad lleva a que resurja el conflicto con el paso de los años. Entonces, eso es fundamental. Claro. Bueno, pues vamos a ver ahora lo que nos comentaron al respecto, tanto Xavier como Alberto. Bueno, Sudán del Sur es un país que lamentablemente ha perdido, diría, la esperanza. Cuando estuve allí en el referéndum en 2011, el día de la independencia, recuerdo ver a gente llorar de alegría, exsoldados que llevan toda la vida peleándose y matándose en el bosque, llorar de felicidad porque parecía que era un país que era el principio, por primera vez era el principio de algo. Y de nuevo está en la guerra, de nuevo está el conflicto latente, y es lamentablemente una continuación de esos años de guerra, ¿no? Antes el enemigo era el norte, Sudán, cuando se partió en Sudán del Sur, pero no deja de tener una relación, porque son todas esas personas, y para que sea reconocido todos sus derechos como debe ser y como tienen en cualquier otra sociedad avanzada como puede ser la europea. Tenemos también con nosotros al teniente coronel Jesús Díaz Alcalde. Jesús, bienvenido. Muchas gracias. Jesús actualmente está destinado en uno de los puestos más importantes que puede estar destinado un militar en el extranjero, que es ni más ni menos que en la representación de España ante la Unión Europea en Bruselas. Como decimos, ha hecho un esfuerzo extraordinario por podernos acompañar hoy, porque conoce muy bien África, ha viajado por casi todos los países y ha escrito con profusión sobre todos los conflictos africanos y especialmente sobre Sudán y muy concretamente sobre Sudán del Sur. Finalmente tenemos ya un conocido de ustedes, al general de división Jesús Argumosa, que solamente por resumirlo, decir que ha trabajado siempre, toda su vida, en temas estratégicos, en los puestos más importantes dentro de las Fuerzas Armadas Españolas, y finalmente su último destino fue como director de ALEDE, la Escuela de Altos Estudios de la Defensa, dentro del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Mi general, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Pues vamos a comenzar ya. Y vamos a comenzar con usted, Jesús. ¿Cómo nos definiría usted un poco la situación que actualmente está viviendo Sudán del Sur? Después de esa independencia hemos de tener en cuenta que se calcula que pueden haber llegado a morir ya 50.000 personas víctimas de esta violencia. Estamos hablando de un país que parece que no tiene ningún futuro. ¿Cómo se ha podido degenerar la situación de esta manera? ¿Cómo se ha llegado a la situación actual y por qué exactamente? Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo creo que por resumir un poquito y por dar entrada a otras opiniones, ¿no? Yo creo que estamos ante la constatación de un fracaso de un proyecto nacional inexistente. Se crea o se funda un nuevo país en el año 2011 y vemos que 2 años después entra una guerra tremendamente cruenta. Tendremos oportunidad de hablar de muchas cosas, pero lo fundamental es que aquellos que llevaron a través de un movimiento rebelde el país a su independencia, también con matices, pero son ahora los encargados de traer la democracia. Y esto se ha visto que ha sido un rotundo fracaso, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es porque no hay no había proyecto nacional. Y ahora lo que estamos viendo es que como consecuencia de eso, la transformación de unos líderes rebeldes en presidente y vicepresidente de un país no ha resultado, ¿no? Y entonces ahora personas que han estado luchando durante tanto tiempo, del día a la mañana casi se convirtieron en demócratas, en líderes del país, y eso tiene mal encaje. Cuando, por ejemplo, Salva Kiir, el presidente, y Riek Machar, el vicepresidente, se pelean, no lo ven como una confrontación democrática o política, sino como un símbolo incluso de amenaza o de insubordinación, y es lo que deriva en este conflicto que tenemos hoy, ¿no? En una mal encaje de soldados, de rebeldes, en una democracia de cristal. Pues ahora mismo hay un conflicto civil en algunas partes del país, no en todas, pero sí que ha acabado afectando de una manera indirecta a todo el territorio, en el cual las principales etnias, las mayoritarias podríamos decir, la del presidente Dinka, Salva Kiir, y la de Riek Machar, que es la etnia Nuer, están enfrentadas, y están enfrentadas fundamentalmente por el poder.
Eso lleva pasando no desde la independencia, lleva pasando desde mucho antes. Ya en la guerra con el norte había sus diferencias, incluso enfrentamientos abiertos entre ambas etnias, con lo cual lo que está pasando ahora no deja de ser una prolongación de lo que ya sucedía antiguamente entre ellos. Pues finalmente, mi general, yo le quería preguntar, esto desde luego viene de una pugna que había tenido con el resto de Sudán, podríamos llamar ahora el Sudán del Norte, Sudán, el que se quería independizar este sur desde hacía por lo menos 50 años, esto viene desde los años 50, es decir, está muy enquistado, era una situación que estaba abocada probablemente a que degenerara de la manera que lo ha hecho, pero ¿cuál es hoy en día, cree usted, la relación con ese Sudán, con el resto del norte? Hay todavía muchas cuestiones por resolver, la repartición del petróleo, todavía hay territorios que reivindican las dos partes. ¿Cómo ve usted esa relación hoy en día y qué nos podría contar un poco también del contexto histórico de esta relación con Sudán? Bueno, bien, primero tenemos que hablar que estamos en África. África es un sitio donde, como todos sabemos, pues los parámetros de medida son distintos de los europeos, ¿no? Efectivamente, llevamos ya 60 años desde que Sudán se declaró independiente, luego ya apareció Sudán del Sur, hace mucho menos, pero yo creo que lo importante aquí, en este teatro de África, casi el cono de África, estamos en una zona de muchas zonas tribales, donde han